Onepiece Defensores sin Miedo 01-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Tatch abrió los ojos con ojos llorosos. Todo lo que podía ver era oscuridad a su alrededor. Todo su cuerpo se sentía como un moretón gigante. Cerró los ojos mientras exhalaba un suspiro gutural, contento de quedarse allí tendido para siempre. Mientras eso significara que no tenía que moverse, lo haría. Imágenes borrosas pasaron por su mente. Una isla extraña, un cuchillo de cocina perdido, sangre. Tanta sangre. Gimió, cerró los ojos con fuerza e intentó bloquear los recuerdos. Aunque la mayoría de ellos eran borrosos, definitivamente eran señales ominosas. Esta vez estaba en serios problemas. ¿De qué serviría recordar si todavía estaba atrapado allí, muriendo en esta celda maldita? Perdóname, Oyaji dijo con voz áspera una vez más antes de quedarse quieto. 1, 2, 3, gritó una voz alegre por encima de él antes de que sintiera un inmenso dolor en la espalda. Abrió los ojos de golpe y gritó. El dolor era demasiado intenso para decir obscenidades. La persona que estaba encima de él hablaba, intentando decirle algo, pero la vista y los sentidos lo abandonaban. Se desmayó otra vez. ¿Cuánto tiempo permaneció dormido? Era una incógnita. Hubo momentos en que se levantó a la superficie de su dolor, solo para ser arrastrado nuevamente hacia abajo. Durante ese tiempo, creyó escuchar una voz en lo alto, pero podría ser solo un sueño febril. La voz sonaba demasiado complácida para ser real, a menos, por supuesto, que la persona hubiera sido enviada allí para torturarlo. Considerando el trato duro de antes, muy bien podría ser una posibilidad. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente coherente para abrir los ojos, tuvo la sospecha de que habían pasado algunos días. Por primera vez, pudo tomar nota de lo que lo rodeaba. Estaba tendido en una celda, construida de fría piedra gris desde el suelo hasta el techo. La única fuente de luz provenía de la propia puerta de la celda. La luz entraba a raudales por la pequeña rendija enrejada cerca de la parte superior de la puerta. Pero, en su mayor parte, estaba rodeado por una oscuridad total. Estaba a punto de cerrar los ojos y volver a dormir cuando una voz alegre sonó desde el otro lado de la habitación. No estás muerto. Era la misma voz de antes. Levantó la vista sorprendido y vio una cara que se cernía a centímetros de la suya. Para su enorme sorpresa, era la cara de un niño. Un niño de verdad, ya que parecía tener entre 15 y 18 años. Tenía la piel bronceada, el pelo negro y unos ojos grandes y oscuros con una sonrisa a juego. Estaba cubierto de rasguños y moretones, algunos de ellos vendados descuidadamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz ronca incluso para él. El adolescente se encogió de hombros y se acercó a sentarse a su lado. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Estaba buscando algo de comida, así que fui a cazar, pero un animal enorme me atacó y empezó a perseguirme. Traté de defenderme, pero intentó comerme. ¿Puedes creerlo? Tatch siguió mirándolo perplejo. No, en realidad no podía. Pero eso no venía al caso. ¿De qué diablos estaba hablando el chico? Justo cuando pensé que me iba a alcanzar, choqué contra un árbol. Se sorprendió tanto que chocó contra otro árbol. El adolescente comenzó a reír al recordarlo. Deberías haber visto la expresión de su cara. Niño. ¿De qué estás hablando?, preguntó Tatch, llevándose una mano a la cabeza dolorida. El adolescente se detuvo un momento para mirarlo con cara de no entender. Es Luffy, no un niño. Está bien. ¿Y Luffy, cómo llegaste aquí? Intentó sentarse, pero al instante se arrepintió. Por un segundo pensó que Luffy no iba a responder, pero luego volvió a su historia. Entonces, iba a ver si podía comérmelo, ya que estaba cansado de chocar contra el árbol. Pero intentó atacarme de nuevo. Tatch suspiró y cerró los ojos. Toda esa charla le estaba doliendo la cabeza. Para su sorpresa, se oyó una risa fuerte y escalofriante. Disparó y su cuerpo herido protestó mientras buscaba la fuente. Allí, al otro lado de la puerta de la prisión, estaba Teach. Su rostro espantoso apareció en la pequeña ventana enrejada. Se quedó sin aliento mientras los recuerdos amenazaban con atravesar su muro mental. Veo que conociste a Luffy, dijo el hombre con una sonrisa cruel en los labios. Pórtense bien, pasarán mucho tiempo juntos. Tatch le lanzó una mirada de repulsión mientras sus brazos cedían y él volvía a caer de espaldas. ¿Por qué?, preguntó entre dientes mientras su voz amenazaba con fallar. ¿Por qué traicionaste a papá?
Barba Negra soltó otra risa ahogada como respuesta. No es traición si nunca fui leal en primer lugar. Estaba contigo por una razón, y solo por una razón. Para obtener poder y buscar la fruta. Que tan amablemente encontraste para mí. Entonces, ¿por qué me secuestraron? ¿Por qué se llevaron al niño? El hombre asintió, como si estuviera contento de haber preguntado. Bueno, verás, eso solo no es suficiente. Necesito reconocimiento y fama. Pensé que al secuestrarte, Barba Blanca se sentiría atraído por mí. Cuando tu preciado Oyaji venga a salvarte, me desharé de él y ganaré su estatus. Tatch se puso furioso después de la confesión del traidor. Mataría a ese hombre. Lo destrozaría. Nunca podrás vencer a Oyaji. Gritó con una ferocidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Es el hombre más fuerte de los mares. Nunca perderá ante una escoria como tú. Solo el tiempo lo dirá. Pero debo decir que siempre me ha parecido repugnante tu inquebrantable fe en ese hombre. Teach se encogió de hombros, sin que le hiciera gracia su arrebato. No es tan repugnante como tu cara. Gritó el chico que estaba al lado de Teach. El hombre pareció sorprendido por el pobre insulto. Mostró los dientes en señal de desaprobación. Debo decir, muchacho, que estoy un poco sorprendido. Sinceramente, pensé que serías un poco más inteligente. Bueno, pensé que serías más inteligente, replicó el niño, cruzándose de brazos enojado. Y tus dientes parecen un tablero de ajedrez. ¿Quién demonios era el chico? No mostraba ni una pizca de miedo, solo ira. Pero sus insultos dejaban mucho que desear. Tampoco parecía odiar al hombre con la misma ferocidad que Teach. No te pareces en nada a él, le dijo Teach, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. No te pareces en nada a él. Dijo Luffy, aparentemente sin terminar con su andanada de insultos repetidos. Teach pasó por alto su pobre respuesta y se volvió hacia Teach. Luffy aquí se asegurará de que no mueras, así que aguanta. Me aseguraré de que tu cara no muera, con mi puño. Gritó Luffy mientras el hombre se alejaba, dejando su limitado rango de visión. Para su gran sorpresa, Teach sintió que la risa le brotaba del pecho. Los insultos eran muy pobres, pero el rostro del chico estaba muy serio. Se agarró las costillas doloridas mientras reía. Cuando se calmó un poco, se volvió hacia el niño y le dijo, «Así que eras tú quien me curaba la herida. Gracias». La seriedad desapareció rápidamente de su rostro cuando Luffy se sentó una vez más junto a Teach. La sonrisa tonta regresó mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho. «¿Cuántos años tiene?» 15, dijo con los ojos muy abiertos por la confusión. Teach asintió. «No te preocupes, muchacho. Te llevaremos de regreso con tu familia. No permitiré que te pase nada». Luffy le dirigió una mirada extraña pero permaneció en silencio, algo que Teach tomó como una bendición mientras una vez más dejaba que el dolor oscureciera su visión. Todo había empezado como un día normal, o al menos tan normal como las cosas pueden ser en la nave. La única diferencia era la presencia de Ace. Había detenido su último ataque a Oyaji hacía semanas. En ausencia de entrenamientos diarios, le habían ofrecido un puesto como comandante de la segunda división unos días antes. Aunque la transición de los acontecimientos podría parecer extraña para algunos, tenía todo el sentido para la tripulación. Habían visto a Ace pasar de ser un monstruo sediento de sangre al joven relajado y amistoso que realmente era. A Oyaji le gustaba, un sentimiento que compartía con toda la tripulación. Incluso mientras Ace los atacaba, estaba claro qué tipo de hombre era en realidad. Leal hasta el extremo, duro, digno de confianza y alguien que nunca se rendía. Era fuerte tanto de cuerpo como de corazón, y lo suficientemente valiente como para atacar a Pop sin vacilar. Era el tipo de persona que sería un gran comandante de la segunda división, así que en eso se convirtió. Ace era el tipo de persona que atraía a la gente. Aunque no lo supiera, hacía amigos con facilidad y la gente lo apoyaba. En los pocos meses que llevaba con ellos, había conseguido ganarse a casi toda la tripulación, incluida Teach, sin siquiera intentarlo. Pero, por más que la gente confiara en él con facilidad, Teach había visto un lado diferente, más frágil y roto. Ace aceptó su confianza con los brazos abiertos y nunca haría nada que la traicionara, pero al mismo tiempo, dudaba en extenderles la misma confianza. Eso no le impidió meterse en todo tipo de problemas con sus nuevos amigos. Y así fue exactamente como empezó el día. Ace y Teach estaban en cubierta, buscando el último tesoro para poner en la cama de Marco. Por supuesto, eso no fue lo que encontraron. Después de unos minutos de búsqueda, Teach sacó del mar una fruta de forma extraña.
Después de preguntarle a Pops resultó ser una fruta del diablo. Desafortunadamente, TH había escuchado todo el intercambio. Había estado parado allí mismo en cubierta cuando la descubrieron. Tatch había estado tan preocupado con el nuevo descubrimiento, que pasó por alto por completo el brillo maligno en los ojos del hombre. El resto del día transcurrió sin incidentes. Toda la tripulación se divirtió con lo que encontró, pero al caer la noche, todos lo habían olvidado más o menos, excepto un hombre. Tatch estaba regresando a su habitación. La mayoría de sus hermanos y hermanas ya estaban acostados. Había pasado la mayor parte del tiempo en la cocina preparando las comidas del día siguiente. A estas alturas, incluso los otros cocineros se habían ido. En ese momento se había dado cuenta de que faltaba un cuchillo de cocina. Pero, por supuesto, en un barco como este, no era exactamente algo poco común, las cosas desaparecían todo el tiempo. Era probable que reaparecieran al día siguiente en alguna broma elaborada. Así que Tatch lo ignoró. Pero cuando llegó a su habitación, algo no iba bien. La puerta estaba entreabierta y la luz brillaba intensamente a través de la rendija. Frunciendo el ceño, se acercó a investigar y se sorprendió al encontrar toda su habitación saqueada. Al principio pensó que era solo una broma, pero su almohada parecía haber sido destrozada con un cuchillo. Quienquiera que fuera, no estaba bromeando. Entonces se acordó de la fruta del diablo. La había escondido entre dos tablas sueltas del suelo. No es que no confiara en sus hermanos, pero algunos de ellos eran más codiciosos de lo que era saludable para ellos. Lo que no sabía en ese momento era que había sido Tetch quien había saqueado su habitación. El hombre no se había ido. Estaba escondido en el armario, esperando el regreso de Tatch. Lo había visto levantar las tablas del suelo y revelar su tesoro. A partir de ahí, fue una simple cuestión de dejar que el cuchillo hiciera el trabajo. El mismo cuchillo que había robado de la cocina ese mismo día. Había apuñalado a Tatch por la espalda, afortunadamente sin alcanzar sus órganos vitales, pero causando suficiente daño como para herir gravemente al hombre. Así que, mientras yacía sangrando sobre la alfombra, Teach robó la fruta del diablo y luego robó a Tatch. Sin que nadie en el barco despertara. 0, 0, 0, 0, 0. Tatch gimió una vez que recuperó la conciencia, resurgiendo de sus recuerdos. ¿Luffy? ¿Sí? El rostro del chico apareció a la vista, su sonrisa siempre presente tan radiante como siempre. ¿Cómo te atrapó? Luffy abrió la boca para volver a su tangente animal no tan divertida cuando Tatch levantó débilmente una mano para detenerlo. Pasa a la parte donde lo conociste, insistió con firmeza. Bueno, después de perderme la cena, me dirigía a casa con muchísima hambre y me lo encontré en el camino. Me preguntó si yo era Monkey D. Luffy. Cuando le dije que sí, empezó a atacarme. Tatch sacudió la cabeza con lástima. Eso debe haber sido horrible. Luffy se encogió de hombros. En realidad, fue divertido, hasta que perdí. Dijo la última parte con el ceño fruncido, como si todavía no pudiera creerlo. ¿Eso es lo que te pasó en la cara? El chico frunció el ceño y extendió la mano para palpar los vendajes y los rasguños. Se encogió de hombros sin comprometerse. Algunos de ellos, siempre me veo así. ¿Siempre estás cubierto de vendajes? Preguntó Tatch con incredulidad. Él asintió, tirando experimentalmente del vendaje pegado en el puente de su nariz. Tatch decidió quemar ese puente cuando llegaron allí y continuó su camino. Como era el mayor, se sentía un poco responsable por el niño, aunque parecía menos preocupado por la situación que él. Aún así, era su deber como adulto asegurarle al niño que todo estaría bien. De cualquier manera, estoy segura de que todos están muy preocupados por ti. Luffy se rió en serio. Dudo que alguien haya notado que me fui todavía. No digas eso, regañó Tatch. Sé que tu familia está preocupada por ti, igual que la mía está preocupada por mí. Luffy lo miró con interés. ¿Cómo son? Tatch pensó por un segundo. Bueno, son muy ruidosos y desagradables. Pero supongo que amo a esos idiotas. Luffy se rió de eso y Tatch no pudo evitar simpatizar con el chico. Era uno de los adolescentes más felices que había conocido. Estaba completamente despreocupado a pesar de la situación. Un fuerte golpe los interrumpió cuando alguien pateó la puerta. Tatch levantó la cabeza a pesar de la protesta de su cuerpo. TH estaba abriendo la puerta de la prisión. Luffy no perdió tiempo en ponerse de pie de un salto. Se colocó entre Tatch y Barba Negra, creando una barrera humana. Si el hombre no lo supiera, casi parecía que Luffy estaba tratando de protegerlo. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Qué? ¿Vas a pelear conmigo?
Después de lo que pasó la última vez. Vamos. Gritó Luffy mientras se lanzaba contra el hombre. Para sorpresa de todos, logró asestarle un golpe. Su entusiasmo tomó al hombre por sorpresa y, a su vez, le asestó un golpe contundente en la cara. Desafortunadamente, fue el primero y el último que recibiría. Moviéndose a una velocidad notable, dada su gran complexión, TH agarró la muñeca del chico y lo arrojó al suelo. Los gritos roncos de Touch para que se detuviera cayeron en oídos sordos mientras lo pisoteaba contra el pavimento. Eso no funcionará. Le dijo Luffy al hombre mientras jadeaba por el esfuerzo. Para horror de Touch, TH sonrió. Lo sé. Sacó un par de esposas gruesas de su cinturón y las colocó en las muñecas del adolescente. Observó cómo el rostro de Luffy se retorcía de confusión mientras caía inerte. Touch hizo todo lo posible por ayudarlo, tratando de arrastrarse hasta su nuevo amigo, pero todo lo que hizo fue agravar sus heridas. Ignorándolo por ahora, Barba Negra sacó la esposa libre, arrastrando efectivamente a Luffy con ella por el sucio piso de la celda. Colocó la segunda esposa en la muñeca libre de Luffy, forzando sus brazos sobre su cabeza mientras sujetaba las esposas a un broche en la pared. ¿Tienes miedo ahora? Se burló del adolescente. No respondió Luffy al instante y, por la expresión de sus ojos, era verdad. No le tenía miedo a ese hombre. Touch no pudo evitar sonreír un poco ante su determinación. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando TH ató a Touch a la pared con una cadena en su tobillo, asegurándose de que no se moviera a ninguna parte. Sin duda, si Touch no hubiera estado tan herido, habría recibido el mismo trato duro que Luffy. Quizás ahora os comportéis, les dijo Barba Negra con frialdad, entrecerrando los ojos peligrosamente. Touch lo miró con incredulidad. En todos los años que había conocido a ese hombre, nunca lo había considerado capaz de ese nivel de crueldad. Claro, los dos tal vez no eran tan cercanos como él a algunos de sus otros hermanos, pero aún así consideraba a ese hombre un amigo. Pero resulta que no lo conocía en absoluto. Nadie lo conocía. Traicionó fácilmente a su tripulación, a su familia, ¿y por qué? Por una fruta del diablo. Una que podría haber tenido si la hubiera pedido. Pero no lo hizo, y mírenlo ahora, a punto de ir a la guerra con Barba Blanca. Observó, conteniendo la respiración, mientras TH regresaba pisando fuerte hacia Luffy y lo miraba fijamente durante largo rato. No, es solo un niño, déjenlo en paz. Gritó desesperadamente. TH lo miró de reojo antes de volverse hacia Luffy. Por un segundo pareció que iba a golpear al niño otra vez, pero en lugar de eso, su mano salió disparada y agarró el sombrero de paja que tenía sobre la cabeza. El efecto fue inmediato. Luffy actuó como si le hubieran disparado. Se quedó boquiabierto y su sorpresa dio paso a una furia pura y desenfrenada. «¡Devuélveme eso, bastardo!», gritó con el rostro lleno de rabia, tomando a Touch por sorpresa. En todo el tiempo que Touch había conocido a Luffy, el chico aún no se había enfadado. A pesar de estar encarcelado, Luffy actuaba como si fuera una molestia leve. Incluso cuando lo golpeaban como a un muñeco de trapo, no parecía importarle. Pero en cuanto Barba Negra le tocó el sombrero, todo se acabó. «¡Devuélveme eso o te mataré!», Luffy continuó gritando, incluso después de que Barba Negra se fue, dejando la celda a oscuras. «Luffy, necesitas calmarte», dijo Touch después de unos minutos de gritos desesperados. «Dame mi sombrero», gritó Luffy, ignorando completamente a Touch. Touch suspiró y apoyó la cabeza en el frío suelo de piedra. Esperaba que su familia se apresurara de venir a salvarlo. Si no era por él, entonces sería por ese chico que podría o no estar volviéndose loco. Por alguna razón, le recordaba a Ace. El Moby Dick estaba alborotado. Touch había desaparecido. Su hermano lo había traicionado. Teach los había traicionado a todos. Había apuñalado a Touch y robado la fruta. No se sabía si Touch seguía vivo o no. Sin embargo, todavía albergaban esperanzas. Pero después de que todo estuvo dicho y hecho, cada equipo de búsqueda regresaba con caras decepcionadas y hombros caídos, el estado de ánimo comenzó a cambiar. La ira lentamente comenzó a desvanecerse dando paso a la angustia. Había pasado casi una semana desde que Touch desapareció. Las probabilidades de encontrar a TH se reducían cada día. Pero no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. No tenían pistas, ni nada, ni nada. ¿Cómo encontrarían a su hermano perdido a este ritmo? Ace se sentó solo en la barandilla del barco. Tenía las rodillas ligeramente apretadas contra el pecho mientras contemplaba el océano. Decir que se sentía responsable sería quedarse corto. Acababa de ser nombrado comandante de la segunda división.
¿Cómo había podido fastidiarlo tan rápido? TH estaba en su división, era su responsabilidad. Sin embargo, no había hecho nada para evitarlo. Menudo comandante era. Se abrazó las rodillas con más fuerza. Cualquiera que supiera algo sobre él podría decir claramente que a Porgas de Ace le encantaban los desafíos. No era de los que se acobardaban ante nada. Dicho esto, se sentía perdido en ese momento. No estaba acostumbrado a fracasar. Su actitud de ira por todas, sumada a su incapacidad para aceptar la derrota, le aseguraban el éxito en la mayoría de las cosas. Aparentemente, eso ya no iba a ser suficiente. Si perder no era así, entonces no sabía qué era. Y ahora, debido a sus errores, Tatch estaba, basta. Resonó la voz de Marco. Sorprendido, Ace se giró para mirar al comandante de la primera división. ¿Qué? Preguntó desconcertado. Deja de pensar así. Por supuesto que no fue tu culpa. Ace hizo pucheros mientras se giraba para mirar a su amigo. ¿Cómo puedes saber lo que estaba pensando? Marco se encogió de hombros mientras se apoyaba contra la barandilla del barco. Eres demasiado predecible, amigo mío. Sinceramente, nadie te culpa. Todos somos un equipo. Eso significa que no repartimos culpas. Cuando fallamos, todos aceptamos la pérdida juntos y trabajamos para enmendar las cosas. No eres más responsable que el resto de nosotros. Además, sigues siendo el miembro más nuevo. Si alguien podría haberse dado cuenta de lo que estaba planeando, habríamos sido nosotros. Ace asintió mientras se ponía de pie lentamente. Aún no estaba del todo convencido, pero Marco había planteado algunos puntos importantes. Eran un equipo. Vamos, dijo Marco tomándolo del hombro. Hay algo que querrás ver. Ace frunció el ceño ante su expresión seria. Esto no podía ser bueno. Siguió a Marco a través de la cubierta hasta la parte delantera del barco. La mayoría de la tripulación se había reunido allí, incluido Oyagi. Estaban reunidos en una especie de semicírculo. Marco se abrió paso entre la multitud que Ace seguía de cerca. ¿Qué está sucediendo? El rostro de Marco volvió a estar tenso mientras miraba a Ace. Señaló un pequeño paquete marrón que había en el centro del círculo. Es de él. No había necesidad de aclarar de quién estaban hablando. Ace apretó los puños mientras observaba a su padre recoger con cuidado el paquete. ¿Qué demonios podría enviarles TH? Observó conteniendo la respiración mientras abrían el paquete. No recordaba un momento en el que la atmósfera del barco fuera tan tensa como ahora. Oyagi apretó los dientes mientras miraba adentro. Miró a su tripulación y luego volvió a mirar el paquete. La confusión floreció en su rostro mientras sacaba un sombrero de paja que le resultaba inquietantemente familiar. Al verlo, los ojos de Ace se abrieron de par en par mientras su pecho se contraía dolorosamente. Eso no podía ser, pero incluso mientras su mente suplicaba desesperadamente que no fuera cierto, él ya sabía que lo era. Reconocería ese sombrero de paja en cualquier lugar. ¿Eso significaba que ese idiota tenía a su hermano? TH también había secuestrado a Luffy. Y esta vez era su culpa. Ni toda la lógica de Marco del mundo podría convencerlo de lo contrario. Un tipo especial de miedo se apoderó de su corazón, como no había sentido en años. Todo pensamiento lógico fue expulsado y reemplazado por una preocupación frenética. Luffy estaba siendo retenido por un loco, un psicópata. El mensaje estaba destinado únicamente a Ace y Ace, lo que dejó al resto de la tripulación confundido y frustrado. ¿No es ese el sombrero de Shank el pelirrojo? Preguntó Marco. Cualquiera que fuera la respuesta que estaba a punto de recibir, fue interrumpida por un fuerte golpe. ¡As! Marco se abrió paso entre la multitud para llegar hasta su amigo. Ace había caído sobre sus manos y rodillas y parecía estar bastante enfermo. Apenas respondió a los esfuerzos de Marco por levantarlo. ¿Qué le pasa? Preguntó Aruta preocupado. Estoy bien, insistió Ace, arrastrando las palabras y con voz distante. Con la ayuda de Marco, se puso de pie. ¿Estás seguro, hijo mío? La voz de Barba Blanca resonó entre la multitud. Ace asintió mientras se limpiaba la boca con el dorso de la mano, sin apartar los ojos del paquete. Barba Blanca asintió satisfecho mientras se giraba para dirigirse a la tripulación. Sé que todos están preocupados por Tatch, pero no podemos permitirnos actuar precipitadamente. La vida de un hombre está en juego si lo hacemos. Por el bien de su hermano, necesito que todos ustedes mantengan la calma y sean racionales. La tripulación asintió con la cabeza, con la mirada baja, como si estuvieran de acuerdo. Nadie estaba contento con eso, pero papá tenía razón.
Confiaban en que tomaría las decisiones correctas, especialmente cuando la situación se complicaba. Necesito que todos los comandantes se reúnan conmigo en 1 hora para discutir nuestras próximas acciones. El resto de ustedes descansen un poco. Ace apenas escuchaba, con la mirada fija en la cubierta. Podía sentir a Marco a su lado, pero se negaba a levantar la vista. La tripulación se movía a su alrededor cumpliendo la petición de Oyagi. ¿Puedo ver el sombrero?, preguntó Ace, su voz sonaba ronca incluso para sus propios oídos. Si Barba Blanca se sorprendió, no lo demostró. Puso sus enormes manos sobre el hombro de Ace y le dio un apretón tranquilizador. Con su mano libre le entregó el sombrero a Ace. Ace, su voz tranquila y autoritaria, hizo que Ace lo mirara fijamente. ¿Pasa algo? Ace se agarró con fuerza el ala del sombrero y se humedeció los labios antes de hablar. No, señor. Barba Blanca miró a Marco, que estaba de pie junto a su amigo. Marco tenía los brazos cruzados y, cuando miró a su padre, quedó claro que no le creía. De todos modos, hasta que Ace estuviera listo para hablar, no tenía sentido obligarlo. Está bien, hijo mío. Pero quiero que sepas que si tienes alguna inquietud, siempre puedes contar con nosotros. Ace asintió nuevamente. Sí, señor, dijo con la misma voz monótona. Barba Blanca suspiró mientras se reclinaba y observaba a Ace alejarse. Fuera lo que fuese lo que le molestaba, sabía que con el tiempo lo solucionaría. ¿Podrías vigilarlo, por favor?, le preguntó a Marco. Ace, como todos sus hijos, tenía su máxima confianza. Pero temía que Ace no se tomara en serio el mensaje de no actuar precipitadamente. Ya estoy en ello, le prometió Marco. Ace eligió con cuidado un rincón escondido del barco y se dejó caer al suelo. Sus manos temblorosas todavía se aferraban desesperadamente al sombrero. Tocó la cinta roja y deslizó un dedo por el lugar que sabía que era un desgarro. Separó una sección de la cinta de la paja y creó una especie de bolsillo útil. Cuando eran más jóvenes, Luffy solía guardar cosas importantes allí. Efectivamente, sus dedos temblorosos tocaron el borde doblado del papel. Era una nota. La sacó y la desdobló, reconociendo de inmediato la letra desordenada de TH. Hola capitán, hace tiempo que no nos vemos. Nunca me dijiste que eras un hermano mayor. ¿No es adorable? No puedo explicarte lo difícil que fue rastrearlo. Después de todo, no es como si tuvieras mucha familia con la que estar. De repuesto. Así que estoy dispuesto a apostar que harías mucho para salvarlo. ¿Cierto? Bueno, si es así, entonces necesito que sigas mis instrucciones con mucho cuidado. No necesitamos arrastrar a la tripulación. ¿Entramos en esto? Después de todo, esto es solo entre tú y yo. Hermano. Un asunto de familia. Por eso quiero que me conozcas en Archipiélago Sabaody en 3 días. Cuidaré bien de él. Él hasta entonces. El mariscal de Teachama Ace arrugó la nota en su puño. ¿Cómo se atrevía Teacha a meter a Luffy en esto? Después de todo, era algo entre ellos dos. Luffy ni siquiera era un pirata todavía, eso significaba que seguía siendo un civil inocente. Después de haber sido tan cuidadoso de no dejar que se le escapara nada a la nueva tripulación sobre su hermano. No era como si no confiara en ellos. Pero al mismo tiempo nunca podía empezar a hablar de su vida personal. Se sentía mal de alguna manera. Especialmente cuando involucraba a Luffy. Por supuesto, tenía 1.000.000 de historias sobre su hermano pequeño que le causaban problemas y que serían perfectas para contar durante una borrachera que duraría toda la noche. Pero ese instinto protector que había estado desarrollando desde que tenía 10 años lo había detenido. Después de todo, por cada miembro de Barba Blanca que conocía, había 2 más que no conocía. Su peor temor era que Luffy sufriera de alguna manera por sus errores. Solo que ahora realmente estaba sucediendo. A este punto, solo pensaba que estaba siendo paranoico. Pero ahora estaba contento de no haberlo compartido. Aún así, a pesar de esto, Barba Negra había logrado encontrar a Luffy. Cómo lo había hecho era un misterio para Ace. De todos modos, Teach tenía razón en una cosa. No necesitaban involucrar a la tripulación. Él había atacado a Ace directamente al llevarse a Luffy, así que Ace iba a ir a por él mismo. Era un asunto de familia. Se ha ido. Marco asintió y miró preocupado a su padre. Sí, Oyagi. Le quité los ojos de encima por 1 minuto y lo siguiente que supe fue que se había ido. Barba Blanca asintió pensativamente, alejándose de Marco para mirar por la ventana. Aquí está sucediendo algo más de lo que creemos entender. Marco asintió con la cabeza. ¿Por qué crees que Ace se fue?
El hombre enorme frunció el ceño y se acarició la barbilla pensativamente. ¿Por qué? De hecho, Ace era ferozmente leal. Lo que no era reservado. Era el tipo de hombre que decía lo que pensaba con descaro. Desaparecer así sin decir palabra era sin duda algo fuera de lo común. Era posible que no debería haberle dado el sombrero a Ace. No significaba nada para ellos, lo que significaba que no estaba destinado para ellos. Ace había sido el objetivo todo el tiempo. Como todos sus hijos, Ace se había sentido triste por la pérdida de Touch. Pero no había decidido levantarse e irse hasta que tuvo el sombrero, que era su única posesión, aparte de la bolsa de sandías favorita que se había llevado consigo. ¿Qué te gustaría hacer, hijo mío? Le preguntó Marco. Si me lo permites, Oyaji, me gustaría ir a por él. Ace es mi amigo y me preocupa que esté haciendo el juego a Teach. Barba Blanca asintió y se volvió para mirar a Marco. Muy bien. Trae a Ace de regreso con su familia, donde pertenece. Marco asintió, sin poder ocultar la sonrisa de alivio en su rostro. Sí, señor. Hizo una breve reverencia a su padre y se volvió para observar la proa del barco. El sol aún no se había puesto y había dejado una estela de colores en el océano. El horizonte seguía sin mostrar ningún movimiento, salvo el suave balanceo del océano. Ace no podía haber llegado muy lejos. Sintiendo el poder del Fénix atrapado en lo más profundo de su ser, subió a la barandilla del barco, donde se equilibró precariamente. Sintió un calor familiar que se extendía por su cuerpo mientras se envolvía en el fuego azul. Con una última sacudida, cayó por la borda y el aire se mezcló de inmediato con el fuego. Su caída sin gracia se convirtió rápidamente en un deslizamiento suave mientras se deslizaba sobre la superficie del océano, lo suficientemente cerca como para tocarlo con un brazo alado. Espera, Ace, ya voy. ¡As! Gritó Marco mientras aterrizaba en el muelle con un ruido sordo. Se ganó muchas miradas de los ciudadanos, pero él las ignoró y se abrió paso entre la multitud. Había buscado por toda la zona y esta era la isla más cercana a la vista. Ace debía de haberse detenido allí para reabastecerse. Al menos Marco esperaba que así fuera, de lo contrario el rastro se perdería. Era una isla pesquera relativamente pequeña, pero contaba con una buena cantidad de piratas y marineros. A su vez, había una multitud constante reunida alrededor de los mercados de pescado. Elegir a un chico impetuoso entre el resto iba a resultar un desafío. Aún así, no podía darse por vencido. Ace lo necesitaba, lo supiera o no. ¡Ace! Gritó Marco una vez más, lo que le valió una mirada extraña de la multitud. Ciertamente no se estaba mimetizando con el resto. Pero ese era el objetivo. Si perdía a Ace aquí, tal vez no lo encontraría de nuevo hasta que fuera demasiado tarde. Frunció el ceño mientras volvía a abrirse paso entre la multitud, serpenteando con destreza entre la gente. Pero después de otra hora de búsqueda, Marco estaba empezando a perder la esperanza. Este lugar realmente no era tan grande después de todo. No había señales de él allí, solo peces. Muchos peces. Arrugó la nariz mientras juró no volver a mirar un pez de la misma manera. ¿Marco? Preguntó una voz sorprendida. ¿Qué haces aquí? Los ojos de Marco se abrieron mientras saltaba, casi chocando contra su amigo. As. Ace frunció el ceño mientras cambiaba su peso torpemente, claramente incómodo por la sorpresa de Marco. Sí, soy yo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estoy buscando, idiota, lo reprendió Marco, demasiado aliviado para estar realmente enojado. ¿En serio? ¿Dónde diablos te escondías? Busqué por todas partes. Aún sorprendido por su mágica aparición, Ace se cruzó de brazos, ligeramente a la defensiva. Me quedé dormido debajo de los muebles. Marco asintió, eso sonaba bien. Probablemente debería haber comprobado eso también. Notó el tono de su amigo. Parecía que Ace no estaba muy contento de verlo. Lo cual era un poco sorprendente considerando que el joven probablemente estaba en problemas. ¿Por qué me buscabas? Eso es todo. No, gracias por venir, Marco, eres el mejor ser humano que jamás haya existido, o algo así. Suspiró al no obtener respuesta de Ace. Algo andaba muy mal con su amigo. Estaba actuando muy serio. ¿Se trataba todavía de Tacho de algo más? Desapareciste, idiota. Por supuesto que fui a buscarte. Nos preocupamos. Los ojos de Ace se abrieron de par en par por la sorpresa por un segundo antes de volver a su mirada gris fría y determinada. La misma mirada que tenía cuando Marco lo conoció por primera vez. Era la mirada que tenía cuando estaba con extraños.
Bueno, eso ciertamente no hirió los sentimientos de Marco ni nada. Bueno, me encontraste, dijo Ace. Y estoy bien, te lo prometo. Hubo unos segundos de silencio incómodo entre los dos antes de que la mirada de Ace se suavizara un poco. Lamento mucho haberte preocupado. Marco sonrió al ver la expresión de su amigo. Parecía un cachorro pateado. Ese era el chico que Marco conocía. El mismo chico que se sentía incómodo cuando la gente mostraba afecto hacia él. Como si fuera alérgico a que la gente se preocupara por él. Ace, eres muchas cosas, pero estar bien no es una de ellas. Ahora dime qué te pasa. Ace suspiró mientras miraba al cielo con el conflicto escrito en su rostro. No es tu problema, es el mío. Puedo solucionarlo yo solo, dijo finalmente, mirando a Marco directamente a los ojos. Gracias, lo digo en serio, pero no te preocupes por mí. Marco observó en silencio cómo Ace se echaba la mochila al hombro y se daba la vuelta para marcharse. Lo más sorprendente fue que claramente Ace intentaba preocuparse por él. Estaba tratando de proteger a Marco manteniéndolo al margen. Aunque no tenía ninguna duda de que Ace podía cuidar de sí mismo, ese no era el objetivo. Ni hablar, dijo agarrando el brazo de Ace. Somos un equipo, así que si tú tienes un problema, todos tenemos un problema. Ace rápidamente se soltó y se dio cuenta de que tal vez la agresividad no fuera la mejor opción esta vez. Por otra parte, la única forma de meterle algo en esa cabeza caliente era de golpes. Y si había algo que Ace necesitaba entender era que no estaba solo en esto. Levantó la vista y se encontró con dos ojos grises muy confundidos. Parecían casi dolidos, lo que confundió a Marco. No creía que pudiera haber dicho nada que pudiera herir a Ace. Lo tiene, susurró Ace sacando a Marco de sus pensamientos. ¿Quién? Touch. Ace sacudió la cabeza y a Marco se le heló la sangre. Así que no se trataba de Touch. Había algo aún peor. Luffy. Marco tuvo que esforzarse para escuchar. Luffy. Repitió inseguro. Ace asintió apretando los puños. Mi hermano pequeño. Bueno, mierda, Ace tenía un hermano. Tal vez podía ver a un hermano mayor tipo guerrero impresionante, pero no a uno menor. ¿Ace era un hermano mayor? Eso era bastante irónico considerando que era uno de los más jóvenes del barco. Cuando conocieron a Ace por primera vez, si le decían a alguien de la tripulación que Ace tenía un hermano pequeño, se habrían reído de ello como si fuera una mala broma. Pero ahora, después de todo el tiempo que pasaron juntos, Marco creía que tenía a alguien a quien haría lo que fuera por proteger. Y si Marco había aprendido algo en estos mares, era que cuanto más te preocupabas, más oportunidades había de sufrir un desamor. Ace también debía saberlo, por eso no había insinuado tanto a su familia. ¿Estás seguro? Preguntó débilmente. Ace le entregó en silencio una nota arrugada. La leyó 2 veces y reconoció al instante la letra desordenada. Una sensación de pavor se acumuló en su estómago. TH estaba loco. Había secuestrado a un niño inocente para vengarse de otro niño un poco mayor. ¿Y para qué? ¿Por qué elegir a Ace de entre todas las personas? Todavía era muy nuevo. Claro que era el líder del escuadrón de TH, pero tenía que haber algo más, ¿no? Popular o no, Ace era un pirata nuevo. Si TH hubiera querido fama, debería haber ido tras una leyenda más antigua de la tripulación de Barba Blanca. ¿Ace había estado guardando esto en secreto? No es de extrañar que actuara de manera extraña. Marco gimió mientras le devolvía la nota a Ace. Esto era muy complicado. Y también estaba un poco fuera de su ámbito de experiencia. Nunca antes había estado en una situación de chantaje con rehenes, bueno, eso no era cierto, pero nunca antes había estado del lado de la víctima. Y honestamente, no lo estaba disfrutando. Está bien, dijo, frotándose los ojos con cansancio. Vámonos. Ace parpadeó sorprendido. ¿Qué? Voy contigo. No, no lo eres, insistió Ace con firmeza. Ya te dije que es mi problema, no el tuyo. Además, no creo que TH quisiera que te dijera esto. Que le jodan, dijo Marco furioso. Va a recibir lo que se merece. Ese hombre está completamente loco. Además, se metió con los Barba Blanca, no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados mientras tú arriesgas tu vida. Puso su mano en el hombro del joven para consolarlo. No estás solo en esto, Ace, estoy aquí para ti, quieras o no. Así que, por el amor de Dios, déjame ayudarte antes de golpearte. Hubo un silencio incómodo mientras Ace reflexionaba. ¿Estás seguro de esto? Podríamos morir. No antes de llevarnos a ese estúpido idiota con nosotros. Ace sonrió por primera vez en días. Gracias. No lo menciones.
Aunque odie decirlo, probablemente no podamos hacer esto solos. Voy a seguir tu ejemplo en este caso, pero creo que sería de gran ayuda si me dejaras llamar a Oyagi. No se lo dirá a nadie más, lo juro, pero mantenerlo en la oscuridad no puede ser una ventaja para nosotros. Ace asintió mordiéndose el labio. Era evidente que quería decir algo, pero Marco no tenía ni idea de qué era. Pero, por alguna razón, Ace se dio la vuelta y se colgó la bolsa del hombro. Luffy, tienes que parar, dijo Touch mientras observaba al chico lanzarse una vez más contra la puerta sin éxito. Luffy lo ignoró mientras arrojaba su cuerpo contra la madera tan fuerte como podía. Había estado haciendo esto durante días. Cada vez que alguien lo soltaba de la pared, volvía a intentar derribar la puerta. Cualquier paliza que les diera Teach palidecía en comparación con lo que Luffy se estaba haciendo a sí mismo. Su cuerpo era un mosaico de moretones por chocar continuamente con la puerta. Debido a las esposas de piedra marina en su muñeca, Touch sospechaba firmemente que Luffy tenía una fruta del diablo. Pero por su vida no podía averiguar qué era. Luffy, por favor. Touch intentó una táctica diferente. Háblame, ¿qué te pasa? Me cogió el sombrero. Touch asintió, entendió esa parte. Era difícil no hacerlo con Luffy gritándolo cada 5 minutos. Estaba empezando a pensar que esta búsqueda del sombrero de paja era simplemente una manifestación de los miedos ocultos de Luffy debido a su encarcelamiento. O eso o este chico estaba loco. ¿Quién luchó tan duro por un sombrero tan viejo y maltratado? Podría comprar uno nuevo. Sorprendentemente, los sombreros de paja no eran una rareza aquí. Aunque había algo inquietantemente familiar en ese. ¿Podrías callarte de una vez? Exigió Teach mientras la puerta de la prisión se abría de golpe. Luffy lo atacó con la misma ferocidad de antes. Desafortunadamente, no pudo asestarle un solo golpe, especialmente con las manos atadas. La piedra marina hizo que sus movimientos fueran lentos y torpes. Todo terminó antes de que realmente comenzara. Teach tenía a Luffy inmovilizado en el suelo bajo sus enormes pies en cuestión de segundos. Devuélvemelo, exigió Luffy. ¿Qué demonios es tan importante para ti acerca de ese maldito sombrero? Deberías estar preocupándote por ti mismo. Touch estaba a punto de gritarle que dejara a Luffy en paz cuando un brillo en los ojos de Luffy lo detuvo en seco. No me importa lo que me hagas. La voz de Luffy era fría y rotunda, no dejaba lugar a discusión. Touch nunca lo había oído tan serio antes. Sinceramente, eso lo asustó. Pero si me haces daño en el sombrero te mataré. La mirada que le estaba lanzando a Teach habría hecho que cualquier hombre más débil huyera aterrorizado. Parecía tan fuera de lugar en alguien tan feliz y despreocupado. Entonces, tal vez no hubo manifestaciones en forma de un sombrero metafórico, Luffy simplemente estaba muy apegado a esa cosa. En cuanto a la razón por la que sucedió, nadie lo sabía. Teach, por otro lado, sonrió burlonamente, quitando el pie de Luffy para que el chico pudiera levantarse. ¿Sabes, chico? Puede que te haya juzgado mal. Pensé que eras un idiota estúpido. Pero puede que te parezcas más a él de lo que pensaba. Levantó la mano para silenciar a Luffy y exigió que le devolviera el sombrero una vez más. Está a salvo, prometió. Se lo di a un amigo tuyo para que lo cuide. Luffy parpadeó y sus ojos volvieron a su habitual estado de curiosidad. ¿En serio? Preguntó, su voz una vez más reflejaba la de un chico normal de 15 años en lugar de ese horrible tono hueco. Teach asintió provocando que una amplia sonrisa se dibujara en el rostro del niño. Gracias. Oye. Gritó Touch indignado. ¿Qué había pasado con ese repentino cambio de humor? ¿Y por qué demonios Luffy le estaba agradeciendo a su captor, el mismo hombre cuya vida había amenazado hacía apenas unos momentos? Él es malo, ¿recuerdas? Ah, sí, dijo Luffy pensativo. Se volvió hacia el hombre con la cara enfadada. Tú, ese. Dientes de ajedrez. Te has librado de todo por hoy porque has guardado mi sombrero a salvo, pero mañana te voy a patear el trasero. Eres Barba Negra, pequeño imbécil. ¿Cómo es que es tan difícil recordarlo? Luffy se encogió de hombros, indiferente, mientras Barba Negra se marchaba y cerraba la puerta furiosamente. Touch lo observaba asombrado. Luffy había conseguido fastidiarlo, algo que Touch había intentado hacer durante años. Volteó la cabeza mientras Luffy se hundía de nuevo a su lado. Era completamente diferente de aquel chico intrépido que acababa de amenazar la vida de un hombre mientras estaba atrapado bajo dicho hombre y completamente a su merced. Ahora había vuelto a ser el chico despreocupado al que Touch se había acostumbrado. Niño. ¿Eh? ¿En serio? ¿Cuál es tu problema?
Justo cuando pensaba que estaba empezando a entender a Luffy, se quedó perplejo. Una cosa era segura. Nadie podía decir que Luffy fuera predecible, en absoluto. Luffy simplemente se rió mientras revisaba las heridas de Touch. Estaba claro que esa era la única respuesta que iba a obtener. Touch se reclinó y cerró los ojos, los acontecimientos de hoy lo habían dejado agotado. Claro que Luffy era impredecible y excéntrico en el mejor de los casos, pero en el corto tiempo que habían pasado juntos Touch había llegado a depender de él. Si había algo que Touch odiaba era estar solo. Y no importaba lo malo o lo desordenado que fuera, una parte de él estaba contenta de que Luffy estuviera allí, para defenderse de la oscuridad de la prisión para Touch. Por supuesto, la otra parte de él quería que Luffy estuviera en casa con su familia en este momento. Pero como ninguno de ellos había conseguido su deseo, bien podría disfrutar de la compañía. Su familia vendría por él. Estaba seguro. Y cuando lo hicieran, él personalmente se encargaría de que Luffy regresara a su casa. Marco, ¿eres tú? La voz de Vista se escuchó claramente a través del Denden Mushi. Sí, soy yo, respondió con voz cansada. Necesito hablar con papá ahora mismo. ¿Está bien, Ace? ¿Lo encontraste? Por favor, dime que está bien. Marco suspiró, no estaba de humor para lidiar con eso, pero sabía que sus hermanos estaban preocupados por su miembro más joven. Definitivamente podía entenderlo. Sí, está aquí conmigo. Está bien por ahora. Las cosas van a salir bien, así que no te preocupes. ¿Qué diablos le pasa? ¿Está en problemas? ¿Necesita nuestra ayuda? Marco se detuvo un segundo, sin saber cómo responder a la avalancha de preguntas. Sí, diría que Ace estaba en problemas, pero no podía decírselo a Vista sin traicionar a su amigo. Le había prometido a Ace que solo se lo diría a papá. Aunque era un poco injusto, después de Teach podía entender lo que estaba pasando a Ace. También podía simpatizar con su renuencia a contarle sobre su hermano antes. Cuando salvaron a su hermano y solucionaron todo este lío, tal vez Ace le contaría a la tripulación un poco más sobre sí mismo. Al menos, esta pequeña aventura puso de relieve cuánto confiaba y desconfiaba Ace de ellos al mismo tiempo. No te preocupes, Vista, yo lo apoyo en esto. Todo se solucionará al final. Lamento hacer esto, pero realmente necesito hablar con papá, es una cuestión de vida o muerte. Podía oír el murmullo que provenía del otro lado mientras Vista se apresuraba a obedecer. Esperaba que su hermano transmitiera sus palabras al resto de la tripulación. Marco, dijo la voz ronca y reconfortante. Marco se relajó al instante al oírlo. Papá arreglaría las cosas. Sabía cómo hacer que esto fuera correcto. Tenías razón, Teach estaba detrás de Ace. Por eso nos envió el sombrero. De alguna manera logró que le enviaran una nota a Ace. Se llevó a su hermano pequeño y lo está usando para chantajear a Ace. Creo que sabe más sobre Ace de lo que dice. Hubo unos minutos de silencio mientras Oyagi lo procesaba. Esto es malo, dijo finalmente. Marco asintió, aunque sabía que papá no podía verlo. Se había dado cuenta de eso por sí solo. Lo que necesitaban ahora era un plan, pero ¿cómo podían hacerlo si no tenían ni idea de lo que estaba pasando realmente allí? Entonces, ¿qué quiere Teach que haga Ace? Nos reuniremos con él en el archipiélago Sabaody en 2 días, solo. Nos dejó muy claro que Ace no debía involucrarnos. Hubo una larga pausa antes de que Marco volviera a hablar. Si me lo permites, papá, creo que Ace y yo deberíamos ir. Me mantendré fuera de la vista y actuaré como su respaldo. En realidad no tenemos muchas opciones más que hacer lo que dicen. Tienen a Touch y al hermano de Ace y no tenemos idea de dónde podrían estar. ¿Crees que eso es lo mejor? Lo haré, señor. Entonces será mejor que te vayas. Tienes una cita a la que acudir. Cuídate y avísame si pasa algo. Nos quedaremos aquí y seguiremos buscándolos y localizándolos. Marco asintió con una mueca en su rostro. Esto no iba a ser agradable. Pero juró a papá y a Ace que encontrarían a Touch y a Luffy y harían que Teach pagara. Nadie se metía con su familia y salía impune. Touch suspiró mientras se sentaba. Le dolía el estómago de forma amenazante, pero lo ignoró. Se encontró con los ojos oscuros preocupados desde el otro lado de la habitación. Estoy bien, le prometió al adolescente con la voz un poco temblorosa. ¿Estás seguro? Preguntó Luffy mientras tiraba de sus ataduras. Porque parece que vas a morir. Los ojos de Touch se abrieron de par en par al oír eso. ¿Qué? No quería morir. Al menos todavía no. Era demasiado joven para morir.
Excepto que cuanto más pensaba en ello, probablemente no lo era. Pero aún así no quería morir. Si lo hacía, su familia quedaría destrozada. Nunca más volvería a molestar a sus hermanos, ni a cocinar para su familia ni a hablar con Oyagi. Tu trato con el paciente es terrible. Luffy se encogió de hombros y comenzó a tirar de las esposas que lo ataban a la pared. En un momento, parecía que intentaba morder el metal, o arrancarse la mano. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad, chico? El adolescente hizo una pausa momentánea e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Te rindes? Tatch asintió. Ya sabes, deja de intentarlo. Especialmente cuando no hay nada que puedas hacer. Se rió y le respondió. ¿Por qué me rendiría? Si no, me aburriría. Entonces, ¿esto te hace sentir mejor? Luffy asintió sin siquiera mirar a Tatch mientras continuaba arañando las esposas. Pues adelante, dijo Tatch mientras observaba con escepticismo. Por inútil que fuera, tenía que admirar el espíritu del chico. Sobre todo teniendo en cuenta que ambos estaban en problemas. Pero había hecho una promesa de devolver a ese chico y, muriendo o no, iba a cumplir esa promesa. Hola Luffy. ¿Sí? ¿Me podrías contar una historia? Observó cómo dos ojos de color marrón oscuro se dirigían hacia él. Parecían confundidos. ¿Eso te hará sentir mejor? Tatch se encogió de hombros pensativamente. Probablemente no, no. Pero eso le ayudaría a mantener a raya sus nervios. Además, podría evitar que Luffy se mutilara aún más. Sí, claro, mintió Tatch mientras apoyaba su espalda contra la fría pared de piedra. La sonrisa inocente de Luffy se iluminó ante la idea de ayudar. Se acomodó de nuevo temporalmente, dejando de lado su inquietud. Está bien. Asintió de inmediato. Pero no conozco muchas historias. Está bien, dime a alguien que recuerdes. Luffy pensó por un segundo, creando un extraño silencio en la habitación. Mi hermano me contó una que recuerdo. ¿Ah, sí? Dijo Tatch sorprendido de que el niño tuviera hermanos. Por su actitud testaruda había sospechado que era hijo único. ¿Has oído hablar de Nolan el mentiroso? Él negó con la cabeza. No puedo decirlo. La sonrisa de Luffy se agrandó ante eso. El tipo de sonrisa que podría iluminar una habitación, ciertamente no pertenecía a un lugar como este. Pero de cualquier manera era agradable. Así que Tatch se recostó mientras el adolescente comenzaba a contar la historia de Nolan el mentiroso. Resulta que Luffy era incluso peor contando historias que inventando insultos. De alguna manera se las arregló para arruinar el final en la primera oración y omitió todos y cada uno de los detalles. Además, por alguna razón, parecía convencido de que Nolan era algún tipo de animal acuático cuando, por el contexto, Tatch estaba seguro de que se suponía que era un humano. ¿En serio? ¿Por qué la gente entendería / creería / ejecutaría a una ballena? No tenía sentido. Pero mantuvo la boca cerrada. Si Luffy quería que el protagonista fuera un pez, entonces era su decisión. ¿Quién era él para decirle al niño que no podrían sobrevivir fuera del agua? ¿Estás segura de que lo ejecutaron por comerse la comida de los demás? Intentó Tatch con cautela. ¿Y no por, ya sabes, mentir sobre el oro? Luffy se encogió de hombros. No sé, así me lo dijo mi hermano. No comiste su comida por casualidad, ¿verdad? Lo hice. Dijo Luffy con orgullo. Estaba muy sorprendido. Sorprendido probablemente no era la palabra correcta, pero Tatch decidió dejarlo pasar. Entonces, ¿tienes un hermano? Supongo que mayor. Luffy asintió con una sonrisa cariñosa pero nostálgica en su rostro. ¿Cómo se llama? ¿El que me contó la historia? Tatch asintió confundido por la aparente necesidad de Luffy de aclarar las cosas. ¿De quién más estaría hablando después de todo? Sabo. Dijo Luffy felizmente. El hombre sonrió ante el entusiasmo de Luffy. Incluso en el poco tiempo que pasaron juntos era evidente que Luffy era un ser de gran energía. Aún así, había una chispa particular en sus ojos cuando hablaba de su hermano. Parecía calmarlo, una hazaña imposible por cualquier otro medio. Decidido a mantener al otro ocupado, le preguntó cómo era ese Sabo. La cara de Luffy se iluminó una vez más ante la pregunta. Él es el mejor. Respondió simplemente. ¿Por qué? Preguntó Tatch. Luffy inclinó la cabeza ligeramente mientras pensaba en ello. Después de unos segundos, simplemente se encogió de hombros, sin saber cómo responder. Porque lo es. Por su tono, parecía como si Luffy le estuviera explicando algo de conocimiento común a Tatch. Como si fuera un idiota por no saberlo ya. Tatch casi se partió de risa. Oh, es así. Luffy asintió con entusiasmo.
Esta conversación sinceramente estaba haciendo que Touch sintiera un poco de nostalgia. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando se oyeron pasos fuertes desde afuera. Los dos se quedaron en silencio al instante cuando la puerta se abrió. Pero no era Teach, como esperaban. En cambio, un hombre enfermizamente delgado estaba de pie en la puerta. ¿Quién eres tú?, preguntó Luffy con su habitual tacto inexistente. El hombre lo miró de reojo antes de volver a mirar a Touch. Se apoyó pesadamente contra la puerta. Parecía que estaba a punto de caerse. Doku saludó con un silbido mientras se inclinaba el sombrero hacia adelante. Soy amigo de Barba Negra. ¿Ese psicópata tenía amigos?, cuestionó Touch cínicamente. El hombre enfermo lo ignoró mientras comenzaba a tropezar a través de la celda de la cárcel hacia donde estaba atado Touch. Soy médico, le dijo, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera borracho. Estoy aquí para asegurarme de que no mueras. Muerto no nos sirves de nada. ¿Ahora somos nosotros?, preguntó mientras intentaba retroceder hasta la pared. ¿Qué están planeando exactamente? El hombre se encogió de hombros y le lanzó otra mirada a Luffy. No te preocupes por eso, dijo demasiado rápido. Ahora quédate quieto para que pueda arreglarte. XXX, cálmate. Todo va a estar bien. Marco observó al joven caminar de un lado a otro con el corazón apesadumbrado. Entendía por lo que estaba pasando en ese momento. Sentía lo mismo por Touch. Pensar en su hermano herido y confundido en las garras de algún psicópata le daban ganas de vomitar. Sin duda Ace estaba luchando con la misma idea. Ambos se encontraban en el archipiélago Sabaody. La reunión sería dentro de unas horas y Ace lucía un poco cansado. Miró rápidamente a Marco antes de volver a caminar de un lado a otro. Estoy bien, insistió sin dejar lugar a discusión. Marco frunció el ceño pero permaneció en silencio. Era propio de su amigo ser terco cuando realmente necesitaba ayuda. Al menos eso no había cambiado. Una cosa que era un poco desconcertante era que Ace estaba empezando a volver a ser como antes de hacerse amigo de ellos. No era como si fuera a atacar a papá ni nada. Eran más bien las pequeñas cosas. Estaba empezando a cerrarse de nuevo. Justo cuando estaba empezando a confiar realmente en la tripulación, esto tenía que suceder. El pensamiento hirió a Marco más de lo que quería admitir. Sintió que un nuevo odio se desataba contra Barba Negra por causar otra calamidad. La próxima vez que Ace pasó, Marco lo hizo sentar e insistió en que el ritmo continuo lo estaba poniendo nervioso. Cuéntame sobre él. ¿Qué?, preguntó Ace con confusión en su rostro. Cuéntame algo sobre tu hermano pequeño. ¿Cómo es? Ace observó a su amigo con vacilación, sin saber si debía responder o no. Parecía casi en conflicto. Maldiciendo a Barba Negra por enésima vez ese día, Marco se aseguró de mantener su rostro pasivo. Una súplica secreta para recordarle a su amigo en quien todavía podía confiar. Ace suspiró cansado pasándose la mano por el cabello. Es un desastre, admitió Ace finalmente cediendo. ¿Qué?, preguntó Marco confundido. Había estado esperando algo y más positivo. Ace sonrió un poco, el pensamiento claramente lo animó. Está por todos lados. Pierde todo lo que tiene constantemente, le gusta enfrentarse a enemigos a los que no puede vencer, no tiene modales en absoluto, se olvida de que tiene frío hasta que sufre una terrible congelación y, para colmo, siempre tiene hambre. Ace terminó contento con una sonrisa perezosa en su rostro. Al menos ahora parecía más tranquilo. Hablar de su hermano parecía funcionar. Marco sonrió levemente, contento de haber logrado comunicarse con su amigo. Parece un puñado. No sabes ni la mitad, dijo con una risita. Juro que ese niño va a ser mi perdición. Entonces, ¿se llevan bien?, preguntó Marco. Por el contexto, parecía que ese chico Luffy volvía loco a Ace. Pero de alguna manera, parecía que al adolescente mayor no le importaba. Aún así, por alguna razón, Ace nunca mencionaba a su hermano. Ace simplemente desechó sus preocupaciones riéndose. Aún tenemos nuestras peleas, como cualquier otro hermano. Especialmente cuando éramos más pequeños, pero supongo que ya no tanto. Solo nos peleamos cuando él hace algo estúpido y me preocupa. Suena duro, dijo Marco con una sonrisa cómplice. Podía entenderlo. Todos sus hermanos también eran idiotas, incluido Touch. ¿Nadie se habría dado cuenta ya de que está desaparecido? Ace sacudió la cabeza y miró hacia el mar. Nadie se da cuenta, excepto yo, dijo después de unos momentos de silencio. Eso no puede ser verdad, argumentó Marco, sintiendo que el miedo le llenaba el estómago al pensarlo.
Estoy seguro de que se darían cuenta tarde o temprano, se corrigió Ace. Pero les llevaría un tiempo. No tenían un tiempo precioso. ¿Quién sabe cuándo sería la próxima visita de Garp? Al ritmo en que solía aparecer, podría ser en cualquier momento de los próximos 2 años. Seguro que Makino también podría darse cuenta, pero una vez más, ¿quién sabía cuándo podría llegar allí? Y no era como si no poder encontrar a Luffy fuera motivo de alarma. Ace era casi el único que podía predecir los movimientos esporádicos del niño. Lo que resultó útil cuando Luffy necesitaba ser salvado. Sinceramente, Tadán era en quien tenía más esperanzas. Pero probablemente le llevaría demasiado tiempo darse cuenta de que algo realmente estaba mal. A pesar del progreso que habían logrado con ella, hicieron todo lo posible para no depender de ella. Ace sabía que la mujer no apreciaba ni le gustaban los niños y su sola presencia ya la molestaba más de lo que le gustaba. Dicho esto, ya demostró que los ayudaría en caso de apuro. Entonces, ¿ustedes dos son cercanos?, preguntó Marco, sacándolo de sus pensamientos. Ace sonrió ante la pregunta, abandonando los pensamientos oscuros que habían comenzado a apoderarse de su mente. Para mí, él es la persona más importante del mundo. Supongo que es por gas de Ace. ¿A qué debo este placer? Vete a la mierda. No seas así, dijo el hombre sonriendo, mostrando sus dientes amarillos. Barbanegra no pudo venir hoy, pero te manda su cariño. Vete al infierno, replicó Ace enojado, rechazando el asiento que le ofrecía el hombre. Dime qué hiciste con mi hermano. Está bien, dijo. Es un tipo muy temperamental, si me permiten decirlo. Ya veo de dónde lo saca. ¿Quién eres?, preguntó Ace, intentando con todas sus fuerzas mantener el fuego bajo control. Jesús Burgess, primer oficial de los Barbanegra. ¿Cómo estás? ¿Y qué? ¿Ese loco psicópata va a formar su propio grupo? Ya hemos empezado, corrigió Burgess. Y ahora mismo estamos reclutando, ¿te interesa? Vete al infierno, repitió Ace una vez más. Solo dime dónde está mi hermano y podrás volver a reclutar para tu pequeño culto. Burgess suspiró mientras se hundía más en su asiento. El jefe dijo que si rechazabas la oferta las cosas se complicarían. Por supuesto, eso es exactamente lo que dijo que harías. Cree que eres predecible o algo así. Verás, no nos esforzamos por secuestrar a tu hermano solo para devolvértelo porque lo pediste amablemente. De una forma u otra nos vas a ayudar. Ace frunció el ceño y se cruzó de brazos. Estás perdiendo el tiempo conmigo. No tengo nada que darte. El hombre volvió a sonreír y sus ojos brillaron cruelmente. Eso no es cierto, Pordegas, o debería decir gol de Ace. Ace se quedó paralizado ante eso, mirando a Burgess como si de repente le hubieran salido cuernos. ¿De qué estás hablando? Finalmente logró decir. El pirata se limitó a reírse de su lamentable intento, consciente de que había encontrado el punto débil de Ace. No te hagas el tonto, ambos sabemos muy bien de qué estoy hablando. Aunque si te hace sentir mejor puedes seguir fingiendo que no eres el hijo de ese hombre. Se quedaron en silencio por un momento mientras Ace intentaba desesperadamente calmar los latidos acelerados de su corazón. Su mayor secreto, el que por sí solo aseguraba su destrucción, estaba en manos de monstruos. Al igual que Luffy. Una cosa era segura, estaba jodido. Sacó esos pensamientos de su cabeza. Eso no importaba en este momento, vino aquí por una razón y solo una razón. Salvaría a Luffy incluso si fuera lo último que hiciera. Así que ya lo sabes, dijo finalmente. ¿Por qué no vas y se lo dices al gobierno? Estoy seguro de que les interesaría mucho. Burgess simplemente se encogió de hombros ante la sugerencia, sin mostrar interés. ¿Y dejar que te maten? ¿Cómo nos ayudaría eso? Te guste o no, tenemos planes más grandes para ti. Y, considerando todo, sería lo mejor para ti escucharnos. ¿No sería una pena que algo le sucediera a tu hermano pequeño? Tengo entendido que no tienes mucha familia que perder. ¿Cuánto tiempo más iban a seguir echándole eso en cara? En general, cuando tu familia muere, no te queda mucho. Pero estaba muy apenado de que eso redujera sus opciones de chantaje. No era la primera vez que Ace se preguntaba si Luffy habría estado mejor si nunca se hubieran conocido. Pero tal vez ahora no era el mejor momento para contemplar esto. Podría preocuparse más por eso cuando Luffy estuviera a salvo. Entonces, ¿qué? ¿Yo hago tu trabajo sucio y a cambio tú me devuelves a mi hermano? Bien, ¿qué quieres? Para empezar, queremos tripulantes. Por el momento somos solo 3 y nos sentimos un poco solos. Bueno, eso debe ser difícil, se burló Ace, que no estaba de humor para bromas.
Me dijeron que eras un chico duro, dijo Burgess. No deberías tener problemas para encontrar el tipo de reclutas que necesitamos. ¿Eso es todo? ¿Te consigo reclutas? ¿Esa es tu gran petición? Por ahora al menos, consíguenos reclutas y luego hablaremos de nuevo. Hasta entonces, será mejor que te apresures, tu pequeño amigo Touch también está bajo nuestro cuidado y, por lo que parece, no le está yendo muy bien. Sería una verdadera lástima que muriera, ¿no crees? Ace se animó y se puso de pie al instante. ¿Touch todavía está vivo? ¿Está bien? ¿Qué le estás haciendo? Burgess levantó una mano para detenerlo. Como dije, consíganos algunos compañeros de tripulación y luego hablaremos. Por ahora, todo lo que voy a decir es que ambos siguen vivos. El alivio se apoderó de Ace como un maremoto. Gracias a Dios Touch seguía con vida, al menos esa era una muerte que no tenía sobre su conciencia. Al menos no todavía. Si había alguna manera física de salvar a Touch, sin duda lo intentaría. Solo esperaba que el hombre pudiera aguantar un poco más. Queremos 7 nuevos miembros. Deben ser fuertes y no tener nada que ver con la conciencia. Deben ser duros, pueden robar una prisión si es necesario. Tienen 2 semanas antes de que nos volvamos a reunir aquí. Y es mejor que los tengan a todos o alguien va a morir. Burgess se levantó para irse, pero Ace lo llamó. ¿Qué? Se mordió el labio sin saber cómo abordar el tema. Por mucho que quisiera dejarlo pasar, sabía que tenía que preguntar. Si no por él mismo, entonces por Luffy, a quien le importaba más la vida de Ace que a él mismo. Cuando todo esto esté dicho y hecho, ¿me vas a matar? ¿Qué clase de pregunta es esa? Simplemente respóndelo, espetó Ace, que no estaba dispuesto a jugar juegos de palabras con su vida. Está bien, suspiró Burgess. No te voy a mentir, no te parece bien. Ace contuvo el aliento haciendo todo lo posible por mantener una expresión neutral. Definitivamente no sería la primera vez que recibía una amenaza de muerte, ni mucho menos. Pero era la primera vez que alguien tenía tanto poder sobre él. Diablos, la presencia militar era fuerte en esta isla, todo lo que se necesitaría eran unas pocas palabras cuidadosamente elegidas de Burgess y enviarían una llamada de emergencia para la muerte de Ace. Y ese era el mejor de los casos. Al menos ahora tenía una oportunidad de luchar. Pero por la forma en que la había reunido, no se podía decir lo mismo sobre el futuro. Especialmente considerando que tenían las vidas de Luffy y Touch en sus manos. Luchó contra las emociones que lo invadían y se esforzó por mantener la voz firme. ¿Qué pasa con Luffy y Touch? ¿Piensas matarlos también? Dejando de lado al pirata de barba blanca, no tenemos ningún motivo para matar al mocoso a menos que él nos dé uno. Será mejor que reces para que siga siendo así. Lo que puedo decirte es que si escuchas como un buen chico, las posibilidades de tu hermano serán mejores. Ace casi gimió ante eso. Claramente, este hombre no había pasado suficiente tiempo con su hermano. Estaba seguro de que Luffy les daría una razón. Diablos, probablemente les había dado alguna hoy solo. Pero al menos lo necesitaban con vida para controlar a Ace. Así que por ahora no podían hacer nada demasiado serio. Burgess se levantó para irse, pero Ace apenas se dio cuenta. Se sentó allí, reflexionando sobre lo que había dicho. El único pensamiento que se repetía una y otra vez en su mente era que no quería morir, todavía no. Cuando era pequeño, ni siquiera quería su vida. Solía estar demasiado llena de dolor y miseria como para que valiera la pena. Pero en algún momento del camino eso había cambiado. Se las arregló para formar una familia, incluso alguien tan inútil como él había encontrado algunas personas que lo amaban y lo apoyaban sin importar nada. Por supuesto, Sabo ya no estaba, todavía dolía pensar en eso y gracias a él, Luffy estaba en problemas. Sabía que no podría vivir consigo mismo si algo le pasaba a ese niño. Debería ser una obviedad, su vida por la de Luffy. Y aunque sabía que iba a recuperar a Luffy sin importar lo que pasara, simplemente no podía aceptar su destino tan fácilmente. Una pequeña parte egoísta de su cerebro seguía deseando poder conseguir a ambos de alguna manera, rogándole que encontrara otra manera, una manera de no tener que morir. ¿Pero por qué debería importar? Debería estar feliz siempre y cuando haya salvado a Luffy, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba tan desolado de repente? Pero tenía que pensar en su madre y su hermano. Si él muriera, eso desperdiciaría su sacrificio y rompería la promesa que le había hecho a Luffy. Eso era lo último que quería. Suspirando, se puso de pie. No podía posponer más su otro temor, si Marco lo había escuchado o no. Con piernas temblorosas caminó hacia el escondite de su amigo.
En teoría, estaba lo suficientemente lejos como para que no se escuchara nada, pero aprendió a no subestimar nunca la capacidad auditiva de los pájaros de fuego. Hizo todo lo posible por cambiar su expresión seria, pero se dio por vencido rápidamente. No estaba de humor para sonreír en ese momento, ni nunca más. ¿Cómo te fue? Tenemos 2 semanas para encontrar 7 miembros de la tripulación. Marco hizo una mueca, pero no se opuso. Bueno, deberíamos poder lograrlo. Tatch está vivo, dijo Ace mientras veía una enorme sonrisa florecer en el rostro de su amigo. Sin duda, eso también lo hizo sentir mejor. Al menos, de esta manera, Marco solo tendría que perder a un amigo, no a 2. Ace se reprendió a sí mismo por pensar de esa manera. Al percibir su angustia, el rostro de Marco se ensombreció. ¿Dijo algo más? No. Dijo Ace inocentemente. Eso fue todo. Se dio cuenta de que su amigo creía en esa mentira tanto como él había creído en la primera. La única diferencia era que esta vez Ace no se lo iba a decir, ninguna cantidad de discursos amistosos cambiaría eso. Deberíamos ponernos en marcha, dijo Ace mientras colgaba su bolso sobre el hombro. Tenemos que encontrar a los miembros de este grupo de sectas locas y solo tenemos 2 semanas. Marco dijo algo más, pero no le hicieron caso. Ace sintió la familiar desconexión que acompañaba a sus ataques de narcoléptico. Siempre los sufría cuando su mente se llenaba demasiado. Por lo general, era una molestia, pero por primera vez en su vida lo aceptó con agrado. Sus problemas finalmente eran demasiado grandes para que los enfrentara solo. Se quedó dormido incluso antes de tocar el suelo. XXX. Sí, ahora tenemos que ayudar a Barba Negra a reunir una tripulación, suspiró Marco apoyándose contra una pared. Ace se había desmayado y Marco no tenía otra opción que llamar a su padre y ponerlo al día. Decir que estaba preocupado por su amigo era quedarse corto, aunque la noticia sobre Tatch había sido lo mejor que había oído en su vida. Estoy muy preocupado por él, Oyagi. Creo que es peor de lo que me está contando. ¿Por qué ese idiota testarudo no me deja ayudarlo? Dio una patada al suelo en una inusual muestra de irritación. No sería Ace si hiciera las cosas de la manera más fácil, le recordó Barba Blanca con paciencia. Tienes que recordar con quién estás tratando aquí. Por alguna razón, Ace no está acostumbrado a depender de los demás. Intenta hacer todo él mismo sin importar lo mal que se pongan las cosas. Lo sé, dijo Marco, dejando ir lentamente su agresividad reprimida. Espero que me diga qué está pasando realmente antes de que muera de estrés o algo así. Barba Blanca se rió de eso. Te das muy poco crédito. Imagina lo que habría sucedido si no te hubieras dado cuenta de que algo andaba mal con él. Él tendría que hacer todo esto por su cuenta. Aún así no tendríamos idea de por qué se fue o qué estaba mal. Al menos eso era cierto. No es que Marco fuera inútil. En ese momento parecía que su trabajo consistía en encontrar compañeros de tripulación sospechosos con moral cuestionable. Por patético que pareciera, era todo lo que podía hacer para ayudar a Ace en ese momento. Así que estaba seguro de que lo haría. Bueno, papá, supongo que tendré que dejarte ir. No iban a encontrarse a sí mismos después de todo. Él solo buscó que Tatch pudiera aguantar un poco más. ¿Ya terminaste? Preguntó Barba Negra mientras pateaba al adolescente por el suelo. Por el amor de Dios, te estás haciendo esto más difícil de lo que deberías. Que te jodan, bastardo. Gritó Luffy mientras luchaba por sentarse. Tenía las manos atadas a la espalda con esposas de piedra marina, lo que garantizaba que el daño que sufría era muy doloroso. ¿Vas a rendirte todavía? Nunca. Gritó Luffy mientras se lanzaba contra Barba Negra golpeándole brutalmente las espinillas con la cabeza. El hombre aulló de dolor mientras pateaba nuevamente al adolescente al otro lado de la habitación. Si lastimas a mi hermano, te mataré. Su nueva ira sorprendió sinceramente a Teach, ya que el adolescente solía ser tranquilo y optimista. Ni siquiera el incidente del sombrero podía compararse con su nueva rabia. Teach había dejado escapar la noticia de que estaban planeando matar a Ace y Luffy explotó. Había esperado una reacción, llorando, rogando lo que fuera, pero esto era un poco excesivo. Y solo estaba haciendo las cosas más difíciles para él mismo, no es que Teach necesitara una excusa para golpearlo. Había pensado tontamente que Luffy podía ser coaccionado para que fuera útil. Por desgracia, estaba tristemente equivocado. Conocía los aspectos básicos de la historia de vida de Ace, pero, en el mejor de los casos, eran confusos. Su información era fugaz y dispersa, lo que, por experiencia personal, no era forma de chantajear a alguien.
No, necesitaba un poco más de lo que tenía, más influencia era la palabra para describirlo. O al menos más motivación cuando finalmente llevara esto al gobierno mundial. No solo eso, sino que estaba seguro de que con un árbol genealógico como este había secretos para todos. Algunos de los cuales Luffy también debía conocer. Pero simplemente no estaba cooperando. Maldito niño, le recordaba demasiado a su hermano mayor. Ahora, si tan solo pudiera conseguir algo con lo que chantajear a Luffy. Simplemente dime lo que quiero saber y lo haré con calma. Vete al diablo. Bueno, entonces la lógica no influyó en el niño. Aparentemente, tampoco lo hizo el dolor, pero eso nunca lo detuvo antes. Pisó fuerte y escuchó un golpe satisfactorio. Como el niño estaba hecho de goma, los ataques normales no le hacían mucho daño, pero TH encontró fácilmente una forma de evitarlo. Su nueva fruta del diablo se encargó de eso. Ahora podía lastimar a cualquiera tanto como quisiera, independientemente de las frutas del diablo que se le opusieran. Luffy se retorció y envolvió sus piernas alrededor de la pierna del hombre para morderlo brutalmente, sacándole sangre y piel. TH maldijo de dolor mientras arrojaba al niño lejos de sí. ¿No sabes cuándo rendirte, no? No puedes matar a Ace. Dijo Luffy escupiendo sangre de TH. No dejará que un perdedor como tú lo derrote. Ya veremos, dijo tímidamente. Pero, honestamente, no espero que él dé mucha pelea. Luffy se detuvo por un segundo y miró al hombre con frialdad. ¿Qué? Bueno, tengo que admitir que es bastante fuerte. Tanto que le pedí a mi socio que le ofreciera la oportunidad de unirse a nosotros. Por supuesto, él, como era previsible, se negó. Suspiró con pesar. Dicho esto, tiene una debilidad y esa eres tú. Mientras te tenga a ti, no podrá oponérsele. Los ojos de Luffy se entrecerraron un poco antes de volverse peligrosamente oscuros. Déjenlo en paz. Su voz era peligrosamente baja. TH frunció el ceño y chasqueó la lengua contra el adolescente. No seas así. Ustedes dos me están haciendo esto demasiado fácil. Honestamente, estaba preocupado de que no le importara que te capturara. Sabes que una vez le pregunté si tenía familia y me dijo que no. Así que estaba medio esperando que ustedes dos se odiaran o algo así. Ciertamente, no esta molesta y sentimental mierda. Hablas demasiado, le dijo Luffy, dándose la vuelta en el suelo para mirar al hombre. Deberías aprender a callarte. ¿Es así, mocoso? Bueno, yo seré el que enseñe a partir de ahora. Lanzó una serie de ataques brutales al adolescente, cada uno más duro que el anterior. Solo logró cubrir sus pantalones y zapatos con la sangre del niño. ¿Listo para hablar ahora? Preguntó mientras golpeaba su cabeza contra el suelo con su bota. Eres un idiota de mierda. ¿Qué? Levantó su bota para permitir que el niño girara la cabeza hacia un lado escupiendo sangre mientras lo hacía. Te dije que deberías esforzarte más. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Qué demonios? TH se rascó la cabeza. ¿Te atreverías a actuar como un niño normal? ¿Llorarías o algo así? No tengo nada por qué llorar, lo desafió Luffy. ¿Puedo darte algo?, dijo TH haciendo crujir los nudillos. TH no estaba teniendo un buen día. Para empezar, estaba bastante seguro de que su herida estaba infectada y le dolía muchísimo. En segundo lugar, no tenía idea de dónde estaba Luffy. Considerando que compartían una celda de prisión, no lo tomó como una buena señal. Sin duda, Barba Negra tenía algo que ver en esto. Aún así, lo que podría querer del adolescente estaba más allá de él. Hasta donde Touch podía ver, Luffy era solo un adolescente común y corriente. Pero eso no era el punto en este momento, ya que su preocupación crecía cada minuto que pasaba hasta que Luffy no regresaba. Luffy había estado ayudando a tratar su herida, especialmente cuando comenzó a mostrar signos de infección. Sin embargo, sus limitados conocimientos médicos combinados lo hicieron difícil. Sin embargo, cuando se despertó esta mañana no había señales del adolescente. Hasta donde él podía decir, no había nada que pudiera hacer para ayudar a su nuevo amigo, ya que todavía estaba atrapado en esta celda maldita y todo eso. Nunca se había sentido tan inútil antes y, honestamente, no le gustaba. No tenía idea de cuánto tiempo esperó en la celda fría antes de que un fuerte golpe lo distrajera. Se apresuró a sentarse, haciendo una mueca de dolor cuando se movió demasiado rápido. Se apoyó contra la pared cuando escuchó el tintineo de las llaves al entrar en la cerradura oxidada. Veo que tú también sigues vivo, dijo Barba Negra sin entusiasmo mientras abría la puerta. Touch lo ignoró y en cambio se concentró en el niño que arrastraba detrás de él. ¿Qué le hiciste?, preguntó intentando ponerse de pie sin éxito.
Es culpa suya, dijo Teach con brusquedad mientras arrojaba el cuerpo inconsciente al suelo. Es muy testarudo. Supongo que es algo que viene de familia. Thatch lo ignoró para poder arrastrarse hasta el niño, inclinándose sobre él de manera protectora. Siéntete mejor ahora que golpeaste a un adolescente, respondió con sarcasmo. Me sentiría mejor si no estuviera tan decidido, respondió Teach enojado cerrando la puerta de un portazo y dejándolos a los dos solos en la pequeña celda. Thatch frunció el ceño y se volvió hacia el chico que se limpiaba con cuidado la sangre de la mejilla. ¿Así morirían? Heridos y con frío en esa celda maldita. Sus familias nunca sabrían qué les había pasado. No. De ninguna manera. Había hecho una promesa y, maldita sea, tenía la intención de cumplirla. Se puso de rodillas de nuevo y se arrancó una parte de la camisa, empapándola en las partes más húmedas de la celda. La utilizó para limpiar la mayor parte de la sangre e hizo todo lo que pudo por los cortes que aún sangraban. Luffy, despierta. Insistió, sacudiendo el hombro del adolescente con suavidad y luego con más fuerza, mientras comenzaba a preocuparse. El chico solo gimió y se dio la vuelta, murmurando algo sobre 5 minutos más. Sonrió aliviado y se sentó sobre sus talones. Gracias a Dios. No te me mueras, ¿entiendes? No voy a morir, murmuró Luffy apenas coherente. Thatch asintió, satisfecho por el momento mientras se apoyaba contra la pared. Estaba un poco preocupado por lo bien que se sentía contra su piel enrojecida. La infección probablemente se había extendido, tenía fiebre. Querida familia, apresúrense, pensó desesperadamente. Nunca lo habían decepcionado antes, ¿por qué empezarían ahora? Oye Luffy, ¿puedes oírme? El niño gimió alentadoramente. Ahora es mi turno. Te contaré una historia sobre la vez que aprendí a no tocar el cabello de Izo. Así que asegúrate de prestar atención, ¿de acuerdo? Cuando solo hubo silencio, comenzó a hablar. No estaba seguro de si Luffy lo escuchaba o no, pero al menos eso lo hacía sentir mejor y llenaba la celda de momentos más felices. Ace despierta. Ace gimió mientras se daba la vuelta una vez más. Sintió una mano en su hombro que lo sacudía con insistencia. Ace despierta. Repitió la voz. ¿Qué pasa, Lu? Bostezó sin siquiera molestarse en abrir los ojos. ¿No puede esperar hasta el duelo? Apártate, ¿eh? Abrió los ojos de golpe al sentir que lo empujaban sobre el delgado colchón. ¿Qué estás haciendo? Luffy bostezó mientras se sentaba al lado de Ace. Voy a dormir aquí, le dijo obviamente. Ya lo veo. Lo que quiero decir es por qué. No obstante, Ace se deslizó un poco hacia un lado. Estabas teniendo una mala pesadilla, le dijo Luffy simplemente. No. Insistió Ace, sintiendo que se le calentaban las mejillas. Eso sonó débil. Estabas teniendo una pesadilla. No. Le dijo Luffy honestamente sentándose a su lado. Ace frunció el ceño y miró hacia otro lado. Sabía que Luffy nunca tenía pesadillas, lo cual era irónico considerando que tenía todos los demás problemas conocidos por el hombre. Siempre hambriento, problemas de abandono, mala forma, un gancho de izquierda débil, tendencia a caerse de puentes y siempre en algún tipo de problema que amenazaba su vida, pero de alguna manera nunca tenía pesadillas. Era reconfortante saber que su mente no estaba tratando de volverlo loco sutilmente como lo hacía Ace. También sabía que estaba teniendo una pesadilla. No podía recordarla muy bien, pero sabía lo suficiente como para saber que era algo muy oscuro. Aún así, nunca lo admitiría. No necesito que duermas conmigo, se enfureció. Milímetros, Kai, murmuró Luffy ya medio dormido. Ace suspiró mientras se acomodaba de nuevo. Como fuera. Sabía que Luffy no era del tipo que le contaba a nadie, no es que tuviera a alguien a quien contárselo, por supuesto. Le gustaría decir que era la primera vez que le pasaba algo así, pero no era así. Lo que más odiaba admitir era que eso siempre le ayudaba a dormir profundamente. Efectivamente, compartir su cama como un niño de 5 años le ayudaba a mantener alejadas las pesadillas. ¿Qué tan patético era eso? Se esforzó mucho por parecer duro, pero en realidad nunca se sintió duro. La verdadera sorpresa fue que todos los demás se lo creyeron tan completamente. Aparentemente, si golpeas a suficientes personas, se olvidan de que si realmente fuera fuerte, nunca habría comenzado una pelea con ellos en primer lugar. Miró a su hermano dormido que estaba a su lado. Luffy no era duro, era un llorón asustado. Pero al menos no era un farsante como Ace. Ace había decidido hacía tiempo que podía ser lo suficientemente duro para ambos siempre y cuando Luffy siguiera siendo lo suficientemente fuerte para ambos. Gracias, se quejó.
Solo después de estar seguro de que su hermano estaba dormido. XXX. Ace abrió los ojos y vio a Marco parado a unos metros de distancia, con la preocupación claramente escrita en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño mientras se levantaba. Alguien estaba cansado, le dijo Marco secamente haciendo que sus mejillas se calentaran. Estaba pensando demasiado, se defendió avergonzado. Sabía que su amigo se reía de él por dentro. Demasiado, en verdad, reflexionó Marco. Te quedaste dormido hace más de un día. ¿Qué? Eso fue un nuevo récord. Eso fue más un cierre que otra cosa. No había tenido un ataque tan malo desde que Sabo murió. Aparentemente las cosas estaban tan mal otra vez. Apretó los dientes mientras recordaba por qué. Luffy se había ido por él, Thatch estaba en el mismo barco, aunque esto era menos culpa suya. Podrían matar a su hermano pequeño, el último de su familia, y no había mucho que pudiera hacer para detenerlos. Iba a morir de todos modos. Marco, a quien había arrastrado a esto, también podría morder a uno. Esa era una forma increíble de vengarse de los Barbablancas. Hola chicos, no puedo agradecerles lo suficiente por toda su amistad y ayuda, por cierto, hice que mataran a su segundo Armando, lo siento. Pero, por supuesto, ya estaría muerto, así que no habría disculpas. ¿Por qué me miras así? Marco frunció el ceño. Lo siento, dijo Ace mientras se sacudía el polvo y obligaba a sus músculos a relajarse un poco. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba fulminando a su amigo con la mirada. La situación lo tenía demasiado tenso. Esa ni siquiera era la peor parte. Había algo que Teach no sabía sobre Luffy. Algo que, si lo descubría, garantizaría la muerte de su hermano. Afortunadamente, Luffy no lo sabía. Era terrible guardando secretos, y esa era precisamente la razón por la que Garp decidió confiarle esto a Ace. Pero Teach ya había demostrado tener los recursos suficientes para descubrir las raíces de Ace. ¿Quién podía decir que no podría volver a hacerlo por Luffy? Ace emitió un gemido bajo mientras se pasaba los dedos por el pelo. En su vida había pasado por muchos líos muy difíciles. Incluso hubo momentos en los que estuvo seguro de que había llegado el momento. Pero este se estaba convirtiendo en el peor. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marco después de los momentos de silencio. Ace frunció el ceño mientras buscaba en su cerebro un tema seguro que técnicamente no fuera una mentira. Qué sencillas eran las cosas cuando yo era más joven, decidió finalmente. No es que fuera despreocupado como la mayoría de los niños. Incluso cuando tenía 10 años tenía que preocuparse por cosas como de dónde vendría la próxima comida, las guerras entre pandillas, si realmente debería haber nacido, su hermano muerto. Pero solucionaba todos esos problemas golpeando cosas. Lo único en lo que realmente era bueno. Y cuando eso no era suficiente y los problemas atormentaban su mente, tenía a su hermano pequeño que siempre encontraba una manera de animarlo. Pero desde que se había convertido en pirata, se dio cuenta de que sus problemas no siempre se podían resolver con violencia. Y no estaba Luffy para sacarlo del borde de su mente como antes. Este ejemplo en particular no era una excepción. En ese momento parecía que solo tenía una opción, jugar como el chico de los recados de ese hombre con la esperanza de que Luffy y Thatch pudieran salir con vida de esto. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Dónde podemos encontrar personas fuertes y codiciosas con una moral cuestionable? Probablemente aquí, dijo Marco mirando a su alrededor. Seguro que este lugar parecía bueno por fuera, pero cuando lo mirabas más de cerca podías ver lo agrietado que estaba su cimiento. Dondequiera que residiera el mal como Tenryubito, la anarquía estaba destinada a seguirlo. Bueno, supongo que podemos empezar con los bares, suspiró Ace mientras comenzaba a regresar hacia las partes más sombreadas de la ciudad. Marco lo agarró del codo torpemente y lo detuvo a mitad de camino. Ace, comenzó, pero lo interrumpieron. Sí, lo sé, concedió Ace. Te diré que si algo anda mal, somos un equipo, no es mi culpa, salvaremos a Luffy, ¿no es así?, dijo forzando una sonrisa relajada en su rostro mientras liberaba su brazo. Iba a decir que ibas por el camino equivocado. Se lamentó Ace mientras partía en la dirección opuesta. Memorizar no es lo mismo que aprender, dijo Marco mientras caminaba junto a su amigo. ¿Estás diciendo que las acciones hablan más que las palabras?, adivinó Ace. Te estoy diciendo que dejes de ser idiota, corrigió Marco. Te llevará a una muerte temprana. La ironía no se le escapó, pero decidió ignorar el consejo. Sintió que las comisuras de su boca se contraían en una sonrisa sincera. Eso es como el 90% de mi personalidad.
Si le quitas eso, solo te queda la ira y un sombrero de vaquero. Marco suspiró porque el consejo que le había ofrecido había sido ignorado. Aún así, se alegró de que Ace pareciera sentirse un poco mejor. ¿Un idiota enojado con un sombrero de vaquero? Hasta ahora ha funcionado, señaló Ace mientras observaba las calles casi desiertas. Un timo, leyó en voz alta. Bien, podría empezar por aquí. XXX. ¿Cómo te sientes? Preguntó Tachi con cuidado mientras veía a Luffy levantarse, haciendo pucheros. Estoy tan aburrido, se quejó el adolescente inquieto. Me refería a tus heridas. Luffy miró su cuerpo ensangrentado y magullado y se encogió de hombros. Está bien, insistió. No te ves bien, dijo Tachi con el ceño fruncido. Parecía que debería estar en el hospital. Pero Tachi también lo parecía. No quería admitirlo en voz alta, pero parecía que la herida de arma blanca estaba empeorando. Le picaba muchísimo y desprendía un calor alarmante. Tachi no era médico, pero estaba seguro de que no era una buena señal. Se volvió hacia Luffy y vio al adolescente pasarse una mano por su cabello negro desordenado, obviamente pensando en su sombrero perdido. Resopló con tristeza mientras se sentaba al lado de su amigo. Luffy, tienes poderes de fruta del diablo, ¿verdad? Preguntó Tachi después de unos segundos de silencio. El adolescente asintió distraído. Sus manos todavía estaban atadas a la espalda con esposas de piedra marina. Siendo el bastardo que era, Barba Negra las había dejado puestas cuando arrastró al herido Luffy de regreso a la celda antes. Aunque no había dicho nada, Tachi se dio cuenta de que le costaba mucho que estuvieran juntos. Su respiración se había vuelto cada vez más pesada, al igual que sus niveles de energía estaban disminuyendo. Sí. Dijo Luffy mientras se apoyaba contra la pared. Me comí la fruta Gum Gum. Tachi parpadeó estúpidamente. ¿Y qué es eso? Significa que estoy hecho de goma. Ay, concluyó Tachi sin palabras. ¿En serio? ¿Quién querría eso? Acepto. Dijo Luffy desafiante. Lo siento mucho, dijo Tachi, sacudiendo la cabeza, esperando no haber ofendido al chico. ¿Qué tipo de cosas puedes hacer? Estirar. Y genial, mintió Tachi con naturalidad. No veía cómo eso podía resultar útil, pero ¿qué sabía él? No era como si pudieras elegir qué poder te correspondía. Los dos se sentaron en silencio por un segundo hasta que Luffy lo rompió con entusiasmo. Oye. Eres un pirata, ¿verdad? ¿Sí? Dijo Tachi un poco sorprendido. ¡Qué genial! Exclamó el chico. Yo también voy a ser pirata, ¿no eres un poco joven? Cuando cumpla 17. Eso no es mucho mejor, suspiró Tachi al darse cuenta de que el chico ahora lo ignoraba a favor de despotricar sobre piratas. Mira Luffy, ¿por qué no esperas hasta que seas mucho mayor, 20 y algo por lo menos? Luffy hizo una mueca. De ninguna manera. Eso es demasiado tiempo. Al ver la duda de Tachi, le aseguró con un simple todo estará bien. ¿Qué pasa si mueres? Todo estará bien, repitió Luffy con confianza, haciendo que Tachi se preocupara aún más. Incluso si Luffy sobrevivió al lunático que lo capturó, su mayor peligro eran las cosas idiotas que iba a hacer en 2 años. ¿Por qué quieres tanto ser pirata? No voy a ser solo un pirata, lo corrigió Luffy. Oh. Seré el rey de los piratas. No, gimió Tachi mientras se daba una palmada en la cara. ¿Qué fue eso? Preguntó Luffy con curiosidad. Nada, le prometió el hombre sin querer parecer insolidario. Aunque quizás tengas que pelear con el anciano para conseguirlo. Luffy inclinó la cabeza repentinamente interesado. ¿Quién? Barba Blanca, mi capitán. Luffy siguió dándole la misma mirada vacía. ¿Eh? No me digas que nunca has oído hablar de él. ¿Entonces es un tipo viejo? Tachi frunció el ceño frotándose la sien. ¿Cómo iba a ser pirata este chico si ni siquiera sabía lo más básico? Oyagi corrigió, es conocido como el hombre más fuerte del mundo. Actualmente es el que está más cerca de convertirse en rey pirata. También es mi capitán. Cualquiera que fuera la reacción que esperaba, no se decepcionó. Luffy se puso de pie al oír la palabra fuerte y de repente se quedó pendiente de cada palabra de Tachi. ¿Pelear? Su sonrisa se hizo increíblemente amplia. Eso suena divertido. Ese no era el mensaje que Tachi quería transmitir, aunque no parecía haber posibilidad de cambiar la opinión de los niños. Además, no es como si Oyagi fuera a hacerle daño como lo harían otros piratas. Tal vez solo fuera a compartir un poco de sabiduría de vida. Bueno, entonces Luffy, cuando te conviertas en un pirata famoso, supongo que nos encontraremos en el mar, ¿eh? Por supuesto que lo haremos, Luffy esbozó otra de sus brillantes sonrisas.
Somos amigos, después de todo. No era la primera vez que Touch se maravillaba de la capacidad de Luffy de sonreír tan a menudo y de manera tan brillante incluso cuando la situación parecía tan oscura. De hablar del futuro con una esperanza tan optimista como si no estuvieran atrapados en la prisión de un loco muriendo lentamente en el frío suelo. Sería un buen rey pirata, decidió Touch. No tan bueno como Pops, por supuesto, pero a Touch le gustaría que sucediera algún día. Muy bien entonces, dijo devolviéndole la sonrisa. Hagámoslo. Entonces dijo Ace con cansancio, sentándose al lado de un hombre de aspecto rudo. Estás pasando por un momento de mala suerte y estás buscando un trabajo bien remunerado con moral flexible. El hombre lo miró antes de deslizarse hacia el asiento de al lado, solo para ser emboscado por Marco, que se acomodó en los asientos entre ellos. Entonces, ¿eso es un sí o un no? Preguntó su amigo perezosamente apoyando la mejilla en su mano. Déjenme en paz. Dijo el hombre enojado mientras dejaba su bebida sobre la mesa y se levantaba. Los dos lo vieron salir furioso del bar. Ups, dijo Ace con sarcasmo. Marco le dirigió una expresión indescifrable. Quizá la próxima vez seas un poco más sutil, amigo. Ace sonrió mientras enterraba la cabeza entre sus brazos. Definitivamente no quería hacer esto. Quería que Barba Negra fracasara miserablemente, quería que probara la derrota en todos los sentidos. Lo último que quería era ayudar al bastardo de cola de rata. Pero Luffy y Tats lo necesitaban. Así que tenía que ponerse las pilas. Muy bien. Dijo incorporándose. El próximo se unirá seguro. Marco saltó ante el repentino cambio de humor de su amigo. Si tú lo dices. Él también estaba teniendo problemas con esto. Hacer el trabajo de Teach por él parecía contraproducente. Los dos estaban en ese momento en un bar llamado Rip-Off. Lo que le sonaba como una mala marca, pero, de nuevo, ¿quién era él para juzgar? Habían estado allí todos de luto sin suerte. Voy a ver si tenemos más suerte al otro lado de la calle, le dijo Marco mientras se ponía de pie. Ace asintió con la cabeza y saludó con la mano sin mucho entusiasmo mientras observaba el bar casi vacío. Probablemente era una buena idea. Estaba a punto de levantarse cuando alguien se sentó pesadamente a su lado. Ace levantó la cabeza sorprendido al ver a un anciano alto y delgado con el pelo largo y gris. Este debe ser el dueño, pensó. Lo siento, señor, dijo Ace mientras tomaba su sombrero de vaquero de la mesa. Podía suponer que el propietario probablemente no estaba muy entusiasmado con el turbio reclutamiento que Ace estaba buscando tan claramente. El hombre, sin embargo, hizo un gesto con la mano en señal de negación y entabló una conversación tranquila. No te vayas por mi culpa. Solo me estoy tomando un pequeño descanso del trabajo. Dijo Ace dándose la vuelta una vez más para escanear la habitación una última vez en busca de criminales de aspecto fuerte. Porgas de Ace, ¿verdad? Ace se dio la vuelta una vez más para encarar al hombre. Esto acababa de tomar un giro interesante. La mayoría de las personas que conocían su nombre no eran sus admiradores. Aún así, nunca se había echado atrás en una pelea. Sí, ese soy yo. Apretó el puño debajo de la mesa, observando si había alguna hostilidad por parte de los demás. Oh, bien, pensé que eras tú. El hombre asintió con la cabeza con aprecio. Hace tiempo que quería presentarme. Silvers Rayleigh, es un placer conocerte finalmente. Le tendió la mano, que Ace tomó de mala gana. Un placer conocerlo también, señor, dijo Ace con practicada cortesía a pesar de la confusión que sentía por dentro. Después de unos minutos de silencio, continuó con un: lo siento, pero ¿te conozco? Me temo que no. Soy un amigo de la familia de hace mucho tiempo. ¿Los Barba Blancas? Adivinó Ace ahora completamente confundido. No, aunque también tenemos una relación muy antigua. No sé si necesariamente nos consideraría amigos. ¿Garp? Ace adivinó sin mucho entusiasmo. Ahora fue el turno de Rayleigh de mirarlo de forma extraña. Claro que no, aunque he oído que es un buen hombre. Supongo. No, me refería a tu padre, por supuesto. La mente de Ace se quedó en blanco por un segundo mientras buscaba en su mente cualquier posible afiliación familiar alternativa. Sintió que la sangre le subía a las mejillas y se puso tenso una vez más. Peor. Mucho peor de lo que había pensado en un principio. Rayleigh frunció el ceño cuando no respondió durante un par de minutos. Ace permaneció rígido, con las manos aún apretadas en puños, pero las mantuvo a los costados. No quería hablar de eso, ni allí ni nunca, en realidad.
Aún así, era un asunto importante, la idea de que otro extraño conociera su secreto no lo reconfortaba. ¿Amigo de la familia? Preguntó suavemente. Riley asintió y lo miró pensativamente. Yo era la mano derecha de tu padre en aquellos tiempos. Una sonrisa cariñosa se dibujó en su rostro. Ace se hundió en su asiento con cansancio. ¿Vas a decírselo a alguien? Para su sorpresa, Riley soltó una risa silenciosa. ¿A quién se lo diría? Además, estoy seguro de que estaría en tantos problemas como tú, probablemente más. Él asintió, eso tenía sentido para él. Una cosa menos de la que preocuparse en este día ya caótico. Aún así, la idea de que alguien lo supiera le ponía los pelos de punta. Siempre quise conocerte. Empezaba a preocuparme porque nunca tendría la oportunidad. ¿Cómo supiste que era yo? Había una razón por la que cambió su apellido después de todo. Conocí a tu madre, por supuesto. Era una mujer un poco temperamental. Miró a Ace con curiosidad. Te habría gustado. De hecho, te pareces mucho a ella. ¿En serio? Preguntó incrédulo. Había visto una foto una vez y no podía creerlo. No, no exactamente. Te pareces mucho más a Roger cuando era más joven, pero tienes sus pecas. Terminó Ace sin convicción. No tenía idea de cómo responder. Toda esta situación lo hacía sentir extremadamente incómodo. Ahora tengo una pregunta para ti, continuó cuando Ace no respondió. ¿Por qué los principales comandantes de Barba Blanca están haciendo el trabajo sucio de TH? Ace lo miró sorprendido. Era más observador de lo que creía. Nosotros, ya sabes cómo es esto, piratas, traición, alianzas. Tragó saliva con fuerza pensando en cómo la traición había adquirido de repente un nuevo significado para él. Riley asintió con una preocupante dosis de comprensión en sus viejos ojos. ¿Sabes? Comenzó pensativamente, esta es la segunda vez que veo ese sombrero sin la cabeza de alguien. Ace parpadeó confundido por un segundo antes de que su mirada cayera al suelo. Su bolsa de sandías estaba a sus pies, los cordones se habían desatado y solo se veía un trozo de paja gastada. Sintiendo que protegía la vieja y desvencijada bolsa, recogió su bolsa y volvió a atar los cordones antes de colgársela al hombro. El anciano observaba con su siempre constante sonrisa velada. Ace abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar palabra fue interrumpido. Oye, Ace, ¿has tenido suerte? Ace saltó cuando su amigo le dio un golpe en la espalda. Encontré a un chico que podría estar interesado si quieres venir a conocerlo. Ace miró a Marco sorprendido. Estaba actuando con naturalidad, pero su actitud normalmente tranquila se había roto. Podía percibir un ligero dejo de aprensión. Al parecer, los dos ya se habían conocido. Al menos ya es uno menos, dijo Ace, poniéndose de pie, contento de poder marcharse. Fue un placer conocerlo, señor. Riley les hizo un gesto con la mano mientras se marchaban. Volved a visitarnos cuando queráis, muchachos. Ace decidió que le gustaba a ese hombre, incluso si era amigo de su padre. XXX. Barba Negra suspiró mientras miraba la mesa desordenada. Nada, todas las horas de investigación para no obtener ningún resultado, qué pérdida de tiempo. Escándalos, engaños, chantajes, este era su deporte y la pelota estaba en su cancha. Entonces, ¿por qué no parecía poder unir las piezas? Sabía que le faltaba algo, la pieza final del rompecabezas. Estaba tan cerca que podía sentir. Cerró el libro de un portazo y lanzó una mirada molesta hacia la esquina de la habitación. Esto sería mucho más fácil si alguien en particular colaborara. Si había algo que TH odiaba era el trabajo duro. Con otro suspiro fuerte, caminó por la habitación hacia donde yacía el cuerpo del niño, quieto e inmóvil. Lo pateó con la punta de su bota buscando el suave ascenso y descenso de su pecho. No serviría de nada si muriera ahora, entonces, ¿con qué usaría para chantajear a Ace? Dudaba que el joven tuviera muchas más relaciones explotables, hablando de eso, el prisionero mayor había cogido fiebre. No se había movido ni un segundo cuando sacaron al chico ruidoso de su celda esa mañana. Había tenido la intención de pedirle al doctor que le echara otro vistazo, pero se le había olvidado. Prefería al pirata con vida, al menos por ahora. Todo lo que necesitaba ahora era que los dos dejaran de morir durante unos 5 minutos y lo obedecieran, pero aparentemente eso era pedir demasiado. Especialmente de Luffy. Se frotó la barbilla con amargura y le dio al adolescente inconsciente una brutal patada en las costillas a cambio del cabezazo de esa mañana. Nunca se consideró un hombre particularmente cruel. Poco patético, tal vez, pero no completamente malvado.
Pero a diferencia de algunos de sus conocidos, no encontraba necesariamente alegría en el dolor de los demás. No era algo que no le interesara, pero no lograba encender una chispa en sus ojos. Pero, de todos modos, Barbanegra de veces se aburría. Se inclinó para agarrar el tobillo magullado del niño y tiró de él hacia arriba. Oye, levántate. Cuando no se movió ni un segundo, TH entrecerró los ojos. Al parecer, tenía que hacerlo todo por allí. Arrastrando a Luffy por el tobillo, salió de la habitación llena de sangre y sofocante y avanzó por el largo pasillo. Durante las últimas semanas habían estado usando una fortaleza militar abandonada como escondite, pero ahora era el momento de seguir adelante. Tomó nota mental de agarrar a Tatch inmediatamente después de esto, haría que Dog le echara un vistazo a él y a Luffy también. Parecía que esta vez lo había arruinado seriamente. Pero todavía respiraba, así que eso era algo. En serio, muchacho, suspiró molesto. El problema era que se parecía demasiado a su hermano. Cuanto más tiempo pasaba con el adolescente, más claras eran las similitudes. Estaba en la forma en que ambos sonreían, en la forma en que se negaban a ayudar cuando estaban sufriendo y en esas miradas que hielan la sangre cuando se enojaban. Idiotas como este, el tipo de buen samaritano abnegado, no eran una sorpresa para TH. Había visto a su especie antes. Vivían alegremente y se consumían rápido. Sin duda, esto era lo que se dirigía a Luffy. Había esperado más de Ace, pero por la forma en que iban las cosas, esa confianza puede haber sido equivocada. De vez en cuando veía una sombra familiar detrás de sus ojos grises. Los ojos de un asesino tan enojado y maltratado por el mundo. Pero ese raro destello sería rápidamente absorbido por la alegría y la alegría. Sus ojos escudriñaron perezosamente el horizonte gris. El sol saldría en unas horas. Para entonces, ya se habrían ido. No estaba precisamente entusiasmado con su barco, ya que, en su opinión, era demasiado pequeño y estaba maltrecho. No se parecía en nada al barco en el que navegaría el futuro rey pirata, pero por ahora se las arreglaría. Siempre podría conseguir que Ace le consiguiera uno mejor más tarde. Sonrió ante la idea mientras seguía arrastrando al adolescente por el patio desmoronado. Soltó la pierna de Luffy cuando sintió un ligero movimiento de músculos cansados. Una vez más trató de despertarlo con un empujón no demasiado suave en las costillas. Luffy gimió levemente en respuesta. ¿Estás vivo? Su temperamento ya agotado se encendió cuando Luffy no respondió. Eres un idiota, lo sabes, ¿verdad? No podía esperar a conseguir una cuadrilla para no tener que hacer él mismo un trabajo pesado como ese. Pronto, se aseguró a sí mismo, podría ordenar a la gente que se ocupara del chico y de todos sus idealismos idiotas. Al menos le ahorraría un dolor de cabeza y unos nudillos doloridos. Miró al adolescente, sorprendido de que hubiera permanecido en silencio durante tanto tiempo. Para su sorpresa, Luffy ni siquiera lo estaba mirando. En cambio, tenía la cabeza girada hacia un lado, con la mirada fija en los muelles, un poco más allá de su fortaleza improvisada. O más específicamente, el océano que se encontraba más allá de eso. Escúchame, mocoso. Te estoy dando un consejo. Sé un poco más inteligente, ¿quieres? Tal vez si fueras un poco más servicial no tendríamos que golpearte tanto. Luffy se apartó del océano por un momento para darle al hombre una mirada pensativa, rara vez vista en su rostro. SHHH, ¿eh? TH le lanzó una mirada confusa. ¿Qué pasa? No me gusta el sonido de tu voz, le dijo Luffy con su habitual sutileza y tacto. Siempre lo haces por las malas, ¿eh? TH lo pensó un momento. No parecía responder a la violencia y al dolor, tal vez era hora de intentar algo más. Se puso en cuclillas para estar más cerca del nivel de Luffy, equilibrando su enorme peso sobre las puntas de sus pies. ¿Sabes qué, niño? Luffy no respondió, su atención ya estaba de nuevo en el océano. Parecía demasiado cansado incluso para sus habituales respuestas mediocres. Tu hermano está realmente preocupado por ti. La mirada de Luffy se posó en él. Tatch también, continuó TH. De hecho, vienen a buscarte. Se dio la vuelta con la esperanza de que Luffy no viera la amplia sonrisa en su rostro. Podía decir que ahora tenía toda la atención del adolescente. No puedo comprender cómo, pero se enteraron de nuestra base, estábamos pensando en devolverte. Quiero decir, después de que obtuviéramos una compensación, por supuesto. Pero sabes que me puse a pensar. Realmente eres el peor tipo de mocoso y odiaría verte escapar tan fácilmente, especialmente sin aprender la lección primero. Se volvió hacia Luffy con una enorme sonrisa en su rostro. Entonces creo que te vamos a quedar a ti en su lugar.
Su sonrisa se hizo más amplia cuando vio que los ojos del adolescente se agrandaban. Una vez más agarró su tobillo arrastrándolo bruscamente hacia el muelle. Luffy gritó en respuesta tratando débilmente de patear a Teach con su pie libre mientras sus brazos atados se movían en la tierra desesperados por algún tipo de asidero. Teach sonrió para sí mismo. No sabía si Luffy le creía del todo o no, pero la reacción fue agradable. ¿Por qué no lo había intentado antes? Cuando llegaron al muelle, volvió a bajar la pierna magullada para levantarlo bruscamente por los hombros. Tenemos un viaje largo y no necesitamos que un mocoso como tú hable tanto, así que cállate y por una vez en tu vida compórtate. Cuando Luffy intentó morderlo sin éxito, lo dejó caer en una caja de carga de madera, totalmente impresionado. Quédate, ordenó, como quien le da órdenes a un perro. Cualquiera que haya sido la respuesta de Luffy, fue amortiguada mientras cerraba la tapa de golpe una vez más, asegurándola en su lugar con unas cuantas docenas de clavos por si acaso. Podía escuchar al adolescente seguir gritando y pateando los lados frenéticamente con sus pies. Teach pateó la caja y observó con satisfacción cómo caía unas cuantas veces. Se dio la vuelta contento, sintiendo que había ganado ese intercambio. No se irían hasta dentro de un par de horas, tiempo de sobra para que él pudiera descansar un poco, muy merecido. Frunció el ceño al recordar a Teach, pero rápidamente descartó el pensamiento. Estaría bien por esta noche, probablemente. Contento de que todo iba según lo previsto, se marchó. Dejó a uno de sus subordinados a cargo de la ruidosa caja de carga. En algún lugar del fondo del barco serviría, donde el aire estaba viciado y el suelo ya estaba inundado. Tenía curiosidad por ver que también Luffy aguantaría sin comida ni agua en un tipo de aislamiento muy especial. Mocoso estúpido, murmuró, sacando al niño molesto de su mente. Era hora de meterse con el mayor también.